El día que obtuve mi licencia, fui al hospital y me removieron las córneas. En mi vida pasada, la amiga de la infancia de mi novio, Lila, robó mi auto el primer día de clases. Se pasó los semáforos en rojo, mató a una mujer embarazada y a un anciano y luego huyó. Este contenido es ficticio y contiene temas sensibles como injusticia, manipulación, cirugía y tragedia. Se recomienda discreción, pero mis compañeros me culparon a mí. Cuando llegó la policía, juré que Lila la iba conduciendo. Ella se desplomó en los brazos de Ethan con lágrimas falsas en los ojos. Nora, ¿por qué me estás incriminando? Entonces Ethan mostró el video de la cámara del tablero. Mi rostro tras el volante. ¿Sigues mintiendo?, se burló. La familia de la víctima lo vio. Uno me apuñaló hasta que todo se volvió oscuro. Luego desperté justo el día antes de que todo sucediera. Bienvenidos a Harbor View todos. La voz de Lila, dulce y empalagosa, resonó en el aula. Como soy local, pensé en ser una buena anfitriona y llevarlos mañana al centro comercial a comprar recuerdos. Yo invito un pequeño regalo de bienvenida de mi parte para ustedes. Las palabras familiares hicieron que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Estaba de vuelta. Había renacido. El aula estalló en elogios. ¡Wow, Lila! Eres increíble. La princesita de Harbor View. Lila, somos tantos. Eso va a costar una fortuna. Ella solo se rió. Una imagen de generosidad sin esfuerzo. No se preocupen por eso. Han venido desde tan lejos para estar aquí. Es lo menos que puedo hacer. De repente, todas las miradas se volvieron hacia mí. Nora, en la lista dice que tú también eres de Harbor View, ¿verdad? Asentí con la garganta apretada. Sí, bienvenidos a nuestra ciudad. La mano de Lila se extendió. Sus dedos se cerraron alrededor de mi brazo. Nora, mi auto no tiene espacio para todos. Tú acabas de obtener tu licencia, ¿cierto? ¿Podrías prestarme tu auto, por favor? Fue como si me arrojaran agua helada. Me congelé. El recuerdo de su pedido en la vida pasada me invadió. Así empezó todo. Ella tomó prestado mi auto, manejó de forma imprudente por la ciudad, ignorando las señales de tránsito, y causó un accidente devastador que terminó en tragedia. Luego toda mi clase, todo mi mundo se volvió en mi contra, marcándome como asesina. Cuando llegó la policía, grité mi inocencia, pero las lágrimas de cocodrilo de Lila en los brazos de Ethan fueron más convincentes. Él me abofeteó, presentó el video manipulado del tablero y selló mi destino. Antes de poder procesar la traición, la familia de la víctima, cegada por el dolor, me enfrentó con furia en aquel entonces. El recuerdo era una herida invisible, tan punzante que me erizaba la piel. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me arrebató el bolso de las manos. Ethan, mi novio, ya estaba hurgando en él. Sacó mis llaves del auto y se las lanzó a Lila. ¡Adelante, Lila! ¡Tómalo! La escena me sacó de mi trance. Me lancé hacia adelante, recuperando mi bolso y las llaves. Lo siento, dije con voz fría y firme. Necesito mi auto mañana. Tendrás que pedirle a alguien más. El rostro de Ethan se ensombreció de inmediato. ¿Qué? Podrías necesitarlo tú. Nora, solo admite que no quieres prestárselo. Lo miré sin parpadear. Tienes razón, no quiero. ¿Y qué? Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas. El retrato perfecto de una inocente herida. Nora, no entiendo por qué me odias tanto. Solo quería hacer algo lindo por nuestros nuevos compañeros. ¿Por qué siempre me atacas? Una risa amarga casi se me escapa. Rehusarme a prestarle mi propiedad ahora era atacarla. Mis compañeros, por supuesto, se pusieron de su lado. Vamos, Nora, estamos todos juntos en esto. No seas tan fría. Sí, Lila solo quería tomar prestado tu auto por un día. ¿Por qué quieres herir sus sentimientos? Ella nunca te ha hecho nada. Entonces, Ethan se acercó de forma amenazante y me empujó con brusquedad. Retrocedí tratando de mantener la compostura. Nora, ¿puedes dejar de actuar como una princesa mimada por un segundo? Es el primer día de clases y ya estás intimidando a Lila. Tropecé hacia atrás. La parte posterior de mi cabeza golpeó contra el borde de un escritorio. Un dolor agudo y cegador explotó en mi cráneo y aspiré aire entre los dientes. En mi vida pasada sus palabras habrían bastado para hacerme dudar de mí misma, para sentirme culpable. Pero ahora todo lo que sentía era un odio puro y absoluto. Quería destrozarlo. Con la voz firme y el corazón ardiendo, levanté la mano y lo detuve en seco, imponiéndome ante todos. Me pones las manos encima por ella. Ya olvidaste quién paga tu matrícula, quién paga tu vida, parásito ingrato. Lo miré fijamente con la voz temblando de furia. Se acabó. Anda a proteger a tu preciosa hermanita. La palabra ruptura pareció chocarlo. Su rostro se puso pálido. Nora, ¿de qué estás hablando? Deja de ser dramática. Lila es mi hermana, y tú deberías ser su futura cuñada. Es natural que la cuides. Solo intentaba ayudarte a encajar en mi familia. Una sonrisa cruel torció mis labios. ¿De verdad crees que soy tan estúpida y tan...? Se acabó. No necesito encajar en tu familia, y mucho menos cuidar de lo que sea que ella es para ti. Con eso tomé mi bolso y me marché, dejándolo balbuceando tras de mí. Su voz me siguió por el pasillo, cruda y furiosa. Tú y tu actitud de princesa. ¿Quién más te querría? Nora, lo único que sabes hacer es alardear de tu sucio dinero para humillar a los demás. Eres arrogante y morirás sola. No pude evitar reír. No se sentía humillada
humillado cuando usaba la tarjeta suplementaria que le di, ni cuando aceptaba felices regalos de miles de dólares. Saqué mi teléfono. Primero cancelé la tarjeta suplementaria. Luego llamé a una amiga del banco y le pedí que imprimiera cada transacción que él había hecho. ¿Se sentía humillado por mi dinero? Bien, entonces que pague hasta el último centavo de esa humillación. Esa noche, una sensación profunda de inquietud se apoderó de mí. Conduje a casa y estacioné mi auto de forma segura en el garaje subterráneo. Solté un largo suspiro de alivio. No había manera de que Lila pudiera acceder a él ahora. Justo cuando me preparaba para dormir, el hospital llamó. Señorita Reed, tenemos los resultados de su examen ocular. Lo había olvidado. Hace unas semanas mi visión estaba borrosa y mis ojos me dolían, así que fui a un chequeo. Las siguientes palabras del doctor me golpearon como un golpe físico. Señorita Reed, tiene un desprendimiento severo de córnea y daño en la retina. Las córneas deberán ser removidas quirúrgicamente. Mi cuerpo se puso rígido. Percibiendo mi conmoción, el doctor añadió rápidamente: haremos todo lo posible por incluirla en la lista de donantes, señorita Reed, pero la cirugía debe hacerse pronto. Cuanto más espere, más grave será la condición y más difícil el procedimiento. Después de colgar, llamé a mis padres y les conté todo. Mi madre, con la voz tensa de preocupación, me prometió que encontrarían un donante que no debía tener miedo. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, justo cuando me iba, lo noté. El auto que había conducido a la escuela ayer no estaba. Una premonición helada me recorrió el cuerpo. Con las manos temblorosas, llamé al hospital. He tomado mi decisión. Quiero hacerme la cirugía hoy, no quiero esperar. Mis padres, alertados por la urgencia, movieron contactos y reunieron a un equipo de 5 oftalmólogos de primer nivel para preparar el procedimiento. 2 horas después estaba en la mesa de operaciones. Mientras la anestesia comenzaba a inundar mi sistema, una extraña calma se apoderó de mí. Miré la cámara quirúrgica montada en la esquina de la sala y una pequeña sonrisa secreta apareció en mis labios. 5 horas después desperté en un mundo de oscuridad absoluta. El pánico, frío y agudo, me pinchó el corazón. Extendí una mano temblorosa y de inmediato otra la sostuvo. Nora, cariño, ¿cómo te sientes? Era la voz de mi madre. Una ola de alivio me invadió. Estoy bien, mamá. Es solo extraño no poder ver. Ella me abrazó. Todo va a estar bien, amor. Ya he empezado a buscar un donante. Será rápido. El hospital dijo que en 3 meses podrías hacerte el trasplante y todo volverá a la normalidad. Asentí. Mientras me alimentaba, me preguntó: Nora, ¿por qué tanta prisa con la cirugía? Hice una pausa. Luego solté una risa ligera. Pensé que cuanto antes mejor. Menos daño. Una recuperación más rápida. Ella aceptó mi respuesta. Esa tarde le dije que quería un poco de aire fresco. El cirujano principal estuvo de acuerdo, dándome 1 hora antes del cambio de vendajes. Una enfermera me llevó en silla de ruedas a un pequeño parque junto al hospital. Escuché el sonido de los niños riendo cerca y eso me sacó una sonrisa genuina. La enfermera se disculpó para ir al baño, prometiendo volver pronto. Asentí dispuesta a esperar. Unos minutos después, la atmósfera pacífica se rompió por una cacofonía de voces furiosas. Nora, ¿qué haces aquí? ¿Eres tú? Eres una fugitiva. La policía estuvo en la universidad buscándote y estás aquí a plena vista. Fruncí el ceño. La oscuridad a mi alrededor se volvió hostil. No he quebrantado ninguna ley. ¿Por qué me buscaría la policía? De repente una mano agarró mi brazo, obligándome a levantarme. Nora, eres tú. Tienes que venir a la estación a entregarte. Reconocí la voz de Ethan. Le arranqué el brazo. ¿Estás loco? Ethan, ¿por qué me entregaría? La voz de Lila cortó el aire cargada de falsa preocupación. Nora, por favor, no empeores las cosas. Hay 3 muertos. Debes asumir tu responsabilidad. Si confiesas, todos suplicaremos por una sentencia más leve para ti. La empujé a ciegas. ¿De qué demonios están hablando? Yo no hice nada. Entonces otra mano agarró el cuello de mi bata. Tú eres la que atropelló a mi esposa ayer, ¿verdad? Rugió la voz de un hombre espesa de dolor. Monstruo, ¿tienes idea de lo que hiciste? Estaba embarazada. Íbamos a celebrar. Destruiste a mi familia y voy a hacer que pagues. Me empujaron con violencia y caí al suelo sin entender del todo lo que ocurría. Traté de explicar con la voz quebrada. Se están equivocando de persona. He estado en el hospital todo el día. Mi auto fue robado. Lo reporté. El hombre dudó. Sus ojos se posaron en mi bata de paciente. Pero la voz de Lila, aguda y venenosa, cortó el aire. Nora, todos sabemos que tu familia es rica y poderosa. Podrías fácilmente sobornar al hospital para fingir una coartada, pero eran vidas humanas. ¿Cómo puedes simplemente negarlo? Han apuntó un dedo acusador hacia mí. Es un monstruo. Yo puedo testificar. La escuché decir que una vez que tuviera licencia quería ir a dar vueltas por el centro, pasarse los semáforos por la adrenalina. Dijo que el dinero de su familia la sacaría de cualquier problema. Traté de disuadirla, pero no quiso escuchar. La multitud a nuestro alrededor se convirtió en una turba. Sus murmullos de confusión se volvieron gruñidos de furia. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado? Mató gente y actúa como si nada. Ustedes los ricos creen que pueden hacer lo que quieran. Creen que nuestras vidas no valen nada. Tendrás que pagar por lo que hiciste. Sentí manos que me sujetaban con rabia. Una voz quebrada gritaba entre lágrimas:
Nos arruinaste la vida. Exigimos justicia. La tensión explotó en gritos hasta que una sirena policial rompió el caos. Basta, aléjense, ordenó un oficial. Nadie toca a nadie más. El hombre rugió apretando más fuerte por un segundo antes de que lo apartaran. Solo quiero justicia para mi esposa e hijo. Ella destruyó mi vida y anda libre. Señor, lo entendemos, dijo el oficial con un tono firme pero comprensivo. Y le prometemos que obtendrá justicia. Él la soltó. Lo siguiente que sentí fue el frío y duro contacto de las esposas en mis muñecas. Mi voz era un susurro ronco por la presión en mi garganta. Oficial, están cometiendo un error. He estado en el hospital. No pude haber estado conduciendo. La voz del oficial fue como hielo. Nora Reed, ¿tiene idea de que huyó de la escena y no pidió ayuda? La mujer embarazada se desangró. Una vida que pudo haberse salvado se perdió. ¿Dónde está su prueba? Alcancé a decir. No fui yo. Él suspiró, su disgusto palpable. Señorita Reed, el vehículo fue encontrado en su residencia. El video del tablero y varias cámaras de tránsito muestran que usted iba conduciendo. Tenemos una docena de testigos que la identifican. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo? Yo no estaba ahí. ¿Cómo podía ser yo? Si coopera ahora, tal vez tenga la oportunidad de una sentencia reducida. De pronto, una nueva voz interrumpió. ¿Qué es todo esto? La voz sonó clara, joven y afilada, rompiendo la tensión como un cristal quebrado. Me quedé inmóvil. Las esposas apretaban mis muñecas. El rostro del oficial, a centímetros del mío, endurecido por la rutina, pero su mirada vaciló al escuchar la nueva voz. ¿Quién eres tú?, preguntó el oficial girando el rostro hacia el costado. Soy Camila Torres, residente de oftalmología del hospital. Estuve presente en la sala quirúrgica con la paciente Nora Reed. Tiene registros, testigos y un video y un continuo de la cirugía que duró más de 5 horas. ¿Acaso están arrestando a una paciente que estuvo sedada y ciega mientras supuestamente manejaba? El aire se volvió espeso de golpe. Los murmullos alrededor cesaron. Incluso Lila, que aún intentaba sollozar para las cámaras invisibles de su drama personal bajo la mirada. Camila se adelantó. Tenía el cabello castaño oscuro atado en una coleta alta, la piel morena, los ojos intensos y brillantes. No debía tener más de 24 años. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un pase colgado del cuello que decía Hospital General de Harborview, residentado médico oficial. Tengo aquí los registros firmados por los 5 cirujanos del equipo. Hora de ingreso 06:34. Hora de sedación 07:02. Hora de finalización del procedimiento 12:45. Además, hay grabaciones completas de la cirugía desde una cámara fija. ¿De verdad me va a decir que esta chica atropelló a alguien mientras tenía sus córneas en una bandeja quirúrgica? Un murmullo incómodo estalló en la multitud. El oficial frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción, pero algo en la seguridad de Camila lo obligó a detenerse. Me miró de nuevo y por primera vez no me vio como culpable. Señorita Reed, ¿puede confirmar esto? Claro que sí. Fui ingresada esta mañana. La cirugía fue urgente. No he salido del hospital en ningún momento. Mi voz estaba ronca, pero firme. Tenía la garganta irritada por el forcejeo, pero mi espíritu era otro. El oficial se giró hacia sus colegas. Uno de ellos, de apellido Chang, más joven, consultó rápidamente una tablet y asintió. Confirma el ingreso hospitalario, jefe. Y la cámara de seguridad del estacionamiento muestra que su auto no está desde anoche. El video fue reportado como robado esta mañana. La mirada del oficial volvió hacia mí, luego hacia Lila, que había empalidecido de golpe. Retiren las esposas, ordenó. Cuando el metal cayó de mis muñecas, el alivio fue tan fuerte que me temblaron las piernas. Me sostuvo Camila. Tenía una firmeza reconfortante. Gracias, le susurré. Aún no estamos fuera de peligro, me respondió en voz baja. Pero esto es el principio. Lila intentó recuperar la compostura. Camila, tú no entiendes. Nora tiene recursos. Puede manipular todo. Camila la fulminó con la mirada. Y tú tienes miedo. Lo que se nota en cada palabra que dices. Y Han abrió la boca para intervenir. Pero Camila lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Usted también, señor Morgan, está implicado en esto. Le recomiendo que se mantenga en silencio hasta que se aclare todo. Entonces, de entre la multitud, una figura salió. Era un chico de piel clara, ojos azul celeste, cabello rubio ceniza y rostro anguloso. Vestía jeans oscuros y una camiseta gris sin logotipos. Su voz era suave, pero con firmeza bajo la superficie. Yo la ayudé a recuperar las imágenes del accidente. Las originales las tengo. Están en esta unidad USB. Sacó un pequeño dispositivo y lo sostuvo frente a todos. Camila lo miró y asintió con respeto. Él es Leo, me dijo. Mi primo, estudiante de informática forense, revisó el sistema de la cámara del auto de Nora. Lila palideció como si hubiese visto a un fantasma. No, no puede ser. El oficial tomó el USB con guantes, lo entregó a su asistente y ordenó: vamos a analizar esto de inmediato. Hasta entonces, todos los implicados quedan bajo vigilancia, pero nadie se mueve de aquí. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez desde que regresé al pasado, algo empezaba a cambiar. No estaba sola, y esta vez haría justicia. Apenas cruzamos las puertas del hospital de regreso. El aire fresco del interior me abrazó como un refugio. Camila no soltaba mi brazo, y aunque no lo decía, podía sentir su tensión. Me guiaba con cuidado por los pasillos,
esquivando enfermeros y residentes que fingían no mirar. ¿Puedes caminar sola o prefieres que siga a tu lado?, preguntó con un tono suave. Quiero sentir que puedo, pero no me sueltes todavía. Me llevó hasta una pequeña sala vacía que parecía ser de descanso para el personal médico. Olía a café viejo y desinfectante. Allí estaba Leo, sentado frente a una laptop con su USB ya conectado. Sus dedos volaban sobre el teclado. Estoy desencriptando los archivos originales de la cámara del coche. Por suerte, el dispositivo tenía sincronización en la nube, aunque alguien intentó bloquearla. ¿Alguien?, pregunté. Sí, alguien con acceso físico al auto. Alguien que sabía lo que estaba haciendo. Esto no fue casualidad, Nora. Me senté con dificultad. Aún me sentía débil y los ojos vendados me daban una sensación de aislamiento espeso, pero me forcé a prestar atención. ¿Crees que fue Ethan? Camila y Leo intercambiaron una mirada rápida. Los permisos del sistema muestran que hubo una modificación en el firmware de la cámara 2 días antes del accidente, dijo Leo. Y fue desde una laptop que pertenece a Ethan Morgan. Está registrada a su nombre. No me sorprendió. Pero algo en mí se rompió un poco más. Estaba dispuesto a hundirme por ella. Tal vez no solo por ella, añadió Camila con cuidado. Hay algo más que deberíamos ver. Leo abrió un video. Aunque yo no podía verlo, Camila me fue narrando todo línea por línea. Lila aparece en la grabación. Está en el asiento del conductor. Ríe. Dice, espera, nadie me va a atrapar. Todo el mundo piensa que Nora es la perfecta. Hoy vamos a ver si sigue siéndolo después de esto. Mis labios se separaron en silencio. Era una prueba directa, una confesión grabada. Dura apenas 30 segundos más, siguió Camila. Se la ve ignorando un semáforo en rojo. Luego la cámara se apaga. ¿Por qué no se usó este video antes?, pregunté. Porque lo sobreescribieron, respondió Leo. Pero el sistema tiene una función de respaldo automático cuando detecta manipulación. Estaba oculto, pero no perdido. Una mezcla de rabia y alivio se instaló en mi pecho. Teníamos lo necesario y esta vez todo era verificable, irrefutable. Camila puso una mano en mi hombro. Ya lo enviamos a un abogado y a la policía. Es solo cuestión de tiempo. Y si intentan desacreditarlo, también tenemos la bitácora digital con fechas, accesos, ubicaciones, direcciones IP. El sistema no miente y tampoco tú. Me quedé en silencio unos segundos respirando. Algo dentro de mí se relajó por primera vez en días. Ya no era una víctima sin voz. Ya no estaba sola. Leo, dije con voz más firme. Gracias por esto. No lo hago solo por justicia, dijo él con una leve sonrisa que sentí más que vi. Lo hago porque ya era hora de que alguien peleara a tu lado. El sonido de las puertas de madera al cerrarse fue más brutal que cualquier grito. Aunque no podía ver el interior de la sala, podía sentir el juicio en el aire. Era como si cada respiración contenida estuviera cargada de duda, morbo o sed de venganza. Camila me tomó del brazo, guiándome con cuidado hasta la silla junto al abogado. La tela del asiento estaba áspera, como si alguien hubiera raspado su dignidad con años de desesperación. Sentí el murmullo de pasos y personas sentándose a mi alrededor. No necesitaba ver para saber que muchos de mis antiguos compañeros estaban ahí curiosos esperando. Señorita Reed, dijo una voz masculina, clara y seca. Seguramente el juez. Esta es una audiencia preliminar para revisar las acusaciones en su contra. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero puede responder si así lo desea. Lo entiendo, respondí con la voz baja pero firme. Mi abogado, un hombre llamado Iglesias de acento argentino, barba muy bien recortada y voz tranquila, se puso de pie. Su señoría, presentaremos pruebas que demuestran que mi clienta fue víctima de una manipulación intencionada de evidencia y de un plan premeditado para incriminarla. Del otro lado, un fiscal joven y arrogante, de voz nasal y tono acusatorio, replicó. Su señoría, los hechos son claros. 3 personas fallecidas. El vehículo pertenece a la acusada. Las grabaciones, los testigos y la ubicación del coche señalan una única culpable, Nora Reed. Lo dijo como si yo no estuviera ahí. Como si ya hubieran decidido quién era yo antes de escucharme. Eso es incorrecto, intervino Iglesias. Solicito que se reproduzca el video recuperado por un técnico forense que colabora con nosotros. El sonido de un clic, luego silencio, luego la risa de Lila. Incluso sin verlo pude reconocerlo. Esa risa perfecta, cuidadosamente diseñada para sonar dulce, ahora se transformaba en evidencia. Y entonces su voz, nadie me van a atrapar. Todo el mundo piensa que Nora es la perfecta. Hoy vamos a ver si sigue siéndolo después de esto. El murmullo en la sala fue instantáneo. Una ola de shock se esparció como fuego en pasto seco. La persona que conduce en el video, siguió Iglesias, es claramente la señorita Lila Morgan, y los metadatos del archivo confirman que fue grabado desde la cámara del coche de la acusada. También hemos presentado registros del hospital, donde la señorita Reed se encontraba bajo anestesia general durante el momento del accidente. El juez guardó silencio por largos segundos. Luego habló con una calma que ocultaba su sorpresa. ¿Tiene el fiscal algún comentario? Solicitamos una verificación independiente de los archivos, respondió él claramente molesto. Se le concederá, pero mientras tanto, retiro la orden de arresto domiciliario contra la señorita Reed. Permanecerá en libertad mientras se continúa la investigación. Hubo un estallido de murmullos, esta vez cargado de asombro.
Algunos de mis compañeros ni siquiera disimularon su incomodidad. Esto no ha terminado, dijo una voz baja cerca de mí. Era Ethan. Lo supe por el veneno en su tono. Me giré apenas sin verlo, pero sintiéndolo. No, pero esta vez terminará para ustedes. Camila me tomó de nuevo del brazo al salir. Leo nos esperaba afuera. Cuando me sintió cerca, puso una mano sobre mi hombro. Lo hiciste perfecto. Yo sonreí por primera vez sin miedo. Lo hicimos. Me senté con las piernas juntas, los dedos cruzados sobre el regazo, como si esa postura ordenada pudiera sostener el caos que se avecinaba. A mi lado, Camila me ofrecía silencio sólido. Leo, del otro lado de la pequeña sala de espera judicial, no dejaba de moverse. Aunque sus pasos eran suaves, cada uno cargaba una tensión contenida. ¿Estás segura de que quieres estar presente durante los testimonios?, preguntó Camila por tercera vez. Asentí. Necesito oírlos mentir. La puerta se abrió y un oficial nos llamó. Ingresamos a una sala más pequeña reservada para declaraciones privadas con presencia de juez, abogado, defensor, fiscal y testigos. Cuando escuché el crujido de la silla al otro lado de la sala, supe que era Ethan. Su respiración era más agitada de lo habitual, como si intentara mantener la compostura, pero se resbalara internamente. Señor Morgan, comenzó el juez, está aquí para declarar bajo juramento. Tiene derecho a no responder si así lo decide, pero cualquier falsedad será considerada perjurio. Entiendo, dijo Ethan, su voz aún firme, pero más apagada que la última vez que la escuché. Mi abogado tomó la palabra. Señor Morgan, ¿usted tuvo acceso al coche de la señorita Reed en los días previos al accidente? Sí, algunas veces la ayudaba a revisar cosas técnicas. Éramos pareja. ¿Instaló algún software o hizo modificaciones en la cámara del coche? No que recuerde. Una pausa. El fiscal lo miró. La presión estaba empezando. Señor Morgan, intervino el juez. El análisis forense demuestra que su computadora personal fue usada para modificar el firmware de la cámara. ¿Aún sostiene que no lo recuerda? Silencio. Tal vez hubo una actualización automática. No sé cómo funciona eso. ¿Alguien más tuvo acceso a su computadora ese día?, preguntó el fiscal. No, que yo sepa. El juez resopló. Eso no ayuda a su situación. Usted entregó las llaves del auto de la señorita Reed a otra persona. Sí, admitió al fin. A mi hermana. ¿Sabía que ella no tenía permiso para conducir ese vehículo? Ella me dijo que Nora se lo había prestado. Mi garganta se cerró por un momento. Qué fácil se les hacía tergiversar la verdad. Entonces, ¿usted la creyó sin confirmar nada? Pensé que era cierto. Lila no suele mentirme. Silencio de nuevo. El juez pidió un receso para analizar la declaración. Cuando Ethan salió de la sala, sentí su sombra detenerse frente a mí. Nora, yo no pensé que todo se saldría de control. No respondí. No había nada que decir. Minutos después, Lila entró. Pude escuchar el sonido ligero de sus zapatos de tacón, su respiración contenida y la sonrisa que seguramente fingía. Señorita Morgan, comenzó el fiscal, ¿puede declarar si condujo el auto de la señorita Reed el día del accidente? No, yo no conduje. Nora lo hizo. ¿Estás segura? Lo vi. Y Han también. Entonces, ¿puede explicar por qué aparece usted en un video conduciendo ese mismo vehículo riendo y diciendo que planeaba arruinarle la reputación a Nora? Una pausa cortante. Eso no es real. Fue editado. Alguien me quiere incriminar. Ese archivo fue extraído del sistema original del coche, protegido por contraseña con metadatos intactos. Su rostro es visible, su voz también. El juez pidió un análisis psicológico preliminar. Lila empezó a llorar. Nora siempre me odió. Siempre quiso alejarme de Ethan. La máscara se agrietó. No necesitaron más. Lila fue detenida al salir de la sala por falsedad en testimonio y manipulación de evidencia. Ethan recibió prisión preventiva por encubrimiento. Cuando salimos del edificio, el sol golpeó mi rostro vendado como una bendición. Aún no podía ver, pero por primera vez el mundo ya no parecía tan oscuro. La celda temporal del edificio judicial tenía olor a metal oxidado, desinfectante barato y miedo. Aunque no podía ver, podía olerlo, sentirlo en el aire, pegado a la piel como una tormenta por venir. Estaba sentada en una banca de concreto, mis dedos acariciando el borde áspero de la pared a mi lado. Camila estaba conmigo en silencio. Había solicitado estar presente durante la evaluación preliminar de Lila. No era común, pero el juez lo permitió. Del otro lado de la pared, una puerta se abrió. Escuché el inconfundible sonido de los tacones de Lila, siempre perfectos, siempre ensayados, acercándose con menos fuerza que antes. El eco no era arrogante, era frágil, una sombra de lo que solía ser. ¿Nombre completo?, preguntó una voz autoritaria. Lila Morgan. Su voz ya no tenía ese dulzor empalagoso. Estaba temblorosa, seca. Edad, 20. ¿Entiende por qué está aquí? Sí, dijo apenas un susurro. Una psicóloga del tribunal empezó la evaluación. No me permitían ver el rostro de Lila, pero no lo necesitaba. Cada pausa, cada cambio en su tono me hablaba de un castillo cayéndose piedra por piedra. ¿Reconoce los hechos por los cuales se la acusa? No era mi intención hacer daño. Yo solo quería que la gente supiera que Nora no era tan perfecta como todos pensaban. ¿Usted sabía que su acción podía resultar en la muerte de personas? Silencio. Lila presionó a la psicóloga. ¿Sabía que estaba corriendo semáforos en rojo? Sí, confesó al fin. Su voz se quebró como una rama seca. Escuché un leve sollozo. Me imaginé su cara por primera vez sin maquillaje, sin filtros ni manipulaciones. ¿Siente remordimiento? Claro que sí, pero si ella me hubiera dejado
en paz. Si no me hubiera quitado a Ethan, yo nunca habría hecho nada. ¿Está diciendo que sus acciones fueron una represalia emocional? Lila se derrumbó en llanto. Lágrimas reales esta vez, aunque no limpiaban nada. Yo solo quería que alguien me viera. Nadie me ve si ella está cerca. Siempre la perfecta, la rica, la generosa Nora, y yo solo era la sombra. Camila apretó mi mano, no por simpatía hacia Lila, sino porque sabía que escuchar eso dolía. No porque fuera cierto, sino porque alguien había construido tanto odio alrededor de una mentira. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica oficial y prisión preventiva en un centro juvenil de detención. No como castigo inmediato, sino como protección contra ella misma. Al salir, escuché pasos detrás de mí. Una voz quebrada me llamó. Nora, era Lila. Me detuve. No giré el rostro, solo escuché. Lo siento, no por lo que hice. Lo siento porque ni siquiera tú me odias tanto como yo me odié todos estos años. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin entendí. Lila no buscaba redención, solo alguien que la mirara mientras caía. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, no por la falta de ruido, sino por la ausencia de caos. No había sirenas, ni gritos, ni falsos testigos, solo el zumbido de mi recuperación y el tic-tac constante de lo que venía después. Mis ojos, aún cubiertos por vendajes suaves, latían de vez en cuando como si tuvieran su propio pulso. No dolían, pero tampoco me dejaban olvidar que aún estaba en pausa esperando una segunda oportunidad para ver. Camila pasaba por mi habitación todas las mañanas. Su voz ya era un faro en medio de la oscuridad. Hoy estás más tranquila, comentó una vez mientras me entregaba el desayuno. Estoy pensando en que no quiero que esta historia muera en los archivos de una corte. Quiero que la gente sepa lo que pasó. Y no solo por mí, por todos los que alguna vez fueron arrastrados al infierno por alguien que sabía mentir. Mejor fue entonces cuando Leo me dio la idea. Hay canales en línea, de esos donde la gente cuenta su historia. Historias reales, algunas con voces, otras con animaciones. Puedes grabarte, tu voz tiene fuerza. ¿Y quién querría escuchar a una chica ciega hablando de tragedias? Alguien que también se sienta invisible, respondió sin dudar. Ese mismo día grabamos el primer episodio. Leo me ayudó a posicionar el micrófono, y Camila cerró la puerta para darnos privacidad. Mi voz tembló al principio, pero luego recordé el olor del hospital, la traición en la sala de clases, las lágrimas falsas de Lila y la bofetada de Ethan. Recordé la furia muda que me apuñaló en una vida pasada y hablé. Mi nombre es Nora Reed, y esta es la historia de cómo me convirtieron en una asesina sin tocar un volante. Publicamos el video bajo un nombre discreto. No esperábamos nada, pero a las pocas horas comenzaron los comentarios. Pasé por algo parecido. Gracias por hablar. Me hiciste sentir menos sola. Te creo, Nora. Y no estás rota. Las vistas se multiplicaron. Algunos empezaron a investigar por su cuenta. Un grupo de estudiantes de derecho replicó el caso en clase. Una organización sin fines de lucro compartió el video en su canal principal y entonces llegó la llamada. Soy Ana Mijares, directora de la Fundación Justicia Clara. Queremos ayudarte a encontrar un donante más rápido. Tu voz merece ver el mundo. Lloré, pero no de rabia ni de miedo. Lloré porque por fin la oscuridad no era un castigo, era un espacio de reinicio. Y mi historia antes silenciada ahora tenía eco. Esa noche, al cerrar la laptop, Leo me tomó la mano. No te ves, pero todos te están viendo ahora y por primera vez lo hacen como tú mereces. No respondí, solo apreté su mano y por dentro sonreí. El tribunal estaba rodeado de cámaras, no dentro, claro, pero afuera, donde se sentía el verdadero juicio, el de la opinión pública. Cada paso que daba Camila guiándome entre la multitud era recibido con flashes, murmullos y celulares apuntando como rifles. No mires hacia los lados, susurró. Leo detrás de mí. Aunque no puedas verlos, ellos sí te están viendo. Mantente erguida. Lo hice, no porque me sintiera fuerte, sino porque ya no podía darme el lujo de encogerme. Había demasiada gente escuchando mi voz ahora. Gente que me creía, que me había escrito, que me esperaba. En el interior del tribunal todo era ordenado, frío, funcional. La corte era presidida por la jueza Mercedes Ortega, una mujer de unos 60 años, cabello blanco recogido, gafas cuadradas y una mirada que cortaba cualquier mentira antes de ser pronunciada. Se inicia el juicio contra Lila Morgan y Ethan Morgan, anunció la jueza, por los cargos de homicidio por negligencia, encubrimiento, manipulación de evidencia y difamación agravada. La acusación se presentó con fuerza. La fiscalía trajo expertos en tecnología, psicólogos forenses, incluso un analista de redes sociales que mostró cómo Lila había construido una narrativa falsa durante semanas antes del accidente. Cada palabra era como una aguja hilando la verdad. La señorita Morgan no solo condujo sin permiso, dijo el fiscal,
sino que lo hizo con la intención consciente de provocar daño a otra persona. Fue un crimen emocional cuidadosamente planeado. Lila estaba en silencio. No lloraba, no se defendía. Por primera vez parecía entender que su actuación había terminado. Ethan, en cambio, seguía luchando. Yo solo intentaba protegerla, gritó una vez durante el juicio. No sabía que iba a llegar tan lejos. La jueza lo miró sin pestañear. Usted editó pruebas. Usted manipuló dispositivos. Usted eligió la mentira. La defensa intentó argumentar desequilibrio emocional, presión social, juventud, pero ya no era suficiente. Entonces la jueza pidió silencio. Nora Reed, ¿desea hacer una declaración final ante esta corte? Mi abogado me miró. Asentí. Me puse de pie, mis manos temblando apenas. Yo no estoy aquí solo por mí, dije, mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Estoy aquí por cada persona a la que se le ha dicho que calle, que aguante, que no tiene pruebas, que es demasiado rica para ser creíble o demasiado perfecta para ser víctima. Yo era ciega antes de esta operación, pero Lila y Ethan me enseñaron que uno puede ver mejor en la oscuridad que rodeado de falsedad. Hubo silencio. La jueza asintió. Luego el veredicto. Lila Morgan es declarada culpable de homicidio por negligencia y difamación agravada. Se le impone una sentencia de 6 años en un centro de rehabilitación juvenil con posibilidad de revisión. Ethan Morgan es declarado culpable de manipulación de evidencia y encubrimiento agravado. Se le impone una sentencia de 3 años en prisión efectiva. No sentí alegría ni venganza. Sentí justicia. El silencio después del juicio no era vacío, era denso, como la calma del mar antes de que suba la marea. Había justicia, sí, pero también cansancio, heridas abiertas que todavía dolían al tocarlas. Pasé los días siguientes dormitando entre visitas médicas, llamadas de la Fundación Justicia Clara y miles de mensajes de desconocidos que ahora conocían mi voz. Camila seguía apareciendo cada mañana, puntual como un reloj y amable como una hermana mayor que la vida me debía. Leo venía por las tardes con una computadora bajo el brazo y galletas que no sabía cocinar, pero que insistía en comprar. Tengo noticias, dijo una tarde mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Me incorporé guiándome por el sonido de su voz. Buenas, diría que sí. El hospital confirmó que hay un donante compatible. Mi cuerpo se congeló por un segundo. ¿Cuándo? 3 días. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la magnitud de la esperanza. 3 días y el mundo, tal como lo conocía, podía cambiar para siempre. ¿Y si no funciona? Leo se sentó a mi lado. Tomó mi mano, como si ya fuera parte de su naturaleza hacerlo. Si no funciona, aquí estaré. Pero si funciona, quiero que seas la primera persona en verme con tus propios ojos. Así no me imaginas mejor de lo que soy. Reí bajito. Dudo que eso sea posible. Los días siguientes pasaron como en cámara lenta. Me sometí a exámenes, análisis de sangre, estudios preoperatorios. Camila supervisó todo. Me explicó cada paso, cada riesgo, cada posibilidad. La noche anterior a la cirugía no pude dormir. Pedí salir al pequeño jardín del hospital. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Me senté en una banca abrazándome los brazos. ¿Estás lista?, preguntó Leo acercándose en silencio. ¿Y si veo el mundo y no me gusta? Entonces volveremos a cerrarte los ojos y te contaré cómo debería ser. Me reí otra vez. Con él era fácil. Todo dolía menos. ¿Tú tienes miedo de que te vea? Muchísimo, respondió sin pensarlo. Pero prefiero que me veas y decidas con libertad. No quiero que te enamores de una voz ni de una idea. Quiero que elijas al chico que estuvo aquí cuando nadie más se quedó. Mis manos buscaron su rostro. Lo toqué por primera vez sin el velo de la imaginación. Su mandíbula tenía una línea suave. Había una sombra de barba que raspaba apenas mis dedos. Sentí su aliento cuando se inclinó un poco. No me besó, pero no necesitaba hacerlo. Al día siguiente, cuando la camilla me llevó al quirófano, Camila apretó mi mano con fuerza. Cuando abras los ojos, dijo, verás a quienes realmente estuvieron contigo. Yo solo asentí y entré en la luz. El primer recuerdo fue el sonido, un pitido suave, intermitente, luego el roce de sábanas limpias, el aroma de desinfectante y vainilla y una presión ligera en la muñeca, el monitor constante vigilando mi retorno. Nora, la voz de Camila. No contesté de inmediato. Todo dentro de mí parecía suspendido. Nora, ¿me oyes? Asentí con suavidad. Mis labios estaban secos. Me dolía la garganta, pero lo más extraño era la oscuridad, no por la ceguera, sino por la presencia. Había algo diferente, una ausencia de vacío. Todo salió bien, dijo ella. El trasplante fue exitoso. Los injertos están respondiendo. Ahora necesitas tiempo. No me atreví a preguntar. Sabía que aún no debía abrir los ojos, que todo tenía su proceso, pero el corazón ya latía distinto, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Pasaron 3 días más antes de que los vendajes fueran retirados. Camila me condujo a una habitación con luz suave. Había una enfermera, el oftalmólogo principal y Leo. Lo supe por el modo en que respiraba, contenido casi temeroso. Vamos a quitar las gasas lentamente, dijo el doctor. Probablemente al principio la visión esté borrosa. Es normal. Tu cerebro también necesita recordar cómo ver. Cada capa retirada fue como desprender una vida anterior y entonces luz, no forma, no color,
Solo una ráfaga de claridad que me llenó los ojos de lágrimas involuntarias. Parpadea despacio, indicó el médico. Lo hice. La luz se transformó en contornos, manchas, luego en rostros. Camila fue la primera en enfocarse. Su piel morena, su cabello recogido en una trenza baja, sus ojos brillando. Sonreía y esa sonrisa tenía años de firmeza. Luego, Leo. Era exactamente como lo imaginé, pero más humano. Su cabello platinado caía desordenado sobre su frente. Tenía ojeras, probablemente de tantas noches sin dormir, y unos ojos celestes que no sabían mentir. Hola, dijo él casi en un susurro. Soy yo. Sí, respondí. Siempre fuiste tú. Nadie habló durante varios minutos. Solo nos miramos. Yo descubriendo el mundo por segunda vez. Ellos presenciando mi renacimiento. Cuando salí del hospital días después, todo parecía distinto. El cielo, los árboles, incluso la gente. Algunos me reconocían de los videos. Me saludaban con respeto, con sonrisas que ya no eran de lástima. Una semana después, recibí una invitación formal de la Universidad de Harborview. Querida Nora Reed, nos complacería que aceptaras dar una charla inaugural sobre justicia restaurativa, resiliencia y verdad. Reí porque por fin la universidad que me dio la espalda ahora quería escucharme. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Leo. Lo miré ya sin vendajes. Lo vi realmente y no encontré miedo en su rostro, solo orgullo. Claro que sí, respondí. Tengo mucho que decir. El auditorio de la Universidad de Harborview estaba lleno. Podía escuchar los murmullos, los flashes de celulares, el crujido de las sillas plegables. El escenario tenía una alfombra gris claro y un atril de madera pulida con el logo de la universidad. Leo estaba en la primera fila sentado junto a Camila, ambos elegantes, ambos brillando de una manera que solo tienen las personas que sobrevivieron contigo. Yo, Nora Reed, volví al mismo lugar donde todo había comenzado, donde una vez fui humillada, acusada, abandonada, y ahora era invitada de honor. Sí, respiré hondo antes de subir al escenario. No llevé papeles, no necesitaba leer. Lo que iba a decir estaba tatuado en mi memoria. Hace unos meses me desperté ciega, literalmente, y también figuradamente, ciega ante las mentiras, ante las máscaras, ante las personas que decían amarme mientras cavaban mi tumba. Hubo un silencio tenso. Todos escuchaban. Fui acusada de un crimen que no cometí. Fui traicionada por quien debía protegerme. Me callaron, me golpearon, me odiaron. Pausé. Vi algunos rostros conocidos en la platea, antiguos colegas, profesores, algunos visiblemente avergonzados. Pero sobreviví y no lo hice sola. Tuve a mi lado a personas que creyeron en mí cuando todo apuntaba en mi contra. Camila, que luchó con ciencia y compasión. Leo, que me enseñó a ver incluso antes de que mis ojos volvieran a funcionar. Y a mí misma, que aprendí que callar por miedo es permitir que otros escriban tu historia. Un aplauso comenzó excitante, pero fue creciendo hasta convertirse en un rugido de palmas y silbidos. Cuando descendí del escenario, Leo se levantó para encontrarme, tomó mi mano y me condujo hasta un pequeño jardín atrás del edificio. El sol de la tarde caía con suavidad entre las hojas y el aire tenía olor de lavanda y promesa. Fuiste brillante, dijo. Fui sincera. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pensé por un momento. Tenía el mundo ante mí, pero no quería nada grandioso. Quería lo que había aprendido a valorizar. Quiero ayudar a otros. Crear una fundación para jóvenes que hayan sido falsamente acusados. Quiero que tengan una segunda oportunidad como tuve. Él sonrió. Sabía que dirías eso y registré el nombre. Veritas. Sonreí también. Ya estás actuando como si fueras mi socio. Me conformo con ser tu compañero. Si me dejas. Respondí besándolo despacio, sin prisa. No como final feliz, sino como el comienzo de algo real, algo elegido. Atrás de nosotros, Harborview continuaba. El lugar donde fui destruida, pero también donde renací. Y ahora, por fin, era libre. Capítulo 2. Los cimientos de Veritas. 3 meses después del juicio, la Fundación Veritas ya tenía oficinas en el centro de la ciudad. No era nada lujoso, un edificio de 3 pisos con ventanas amplias que dejaban entrar toda la luz posible. Leo había insistido en eso. Después de tanta oscuridad, necesitamos transparencia hasta en la arquitectura. Había bromeado mientras firmábamos el contrato de alquiler. El primer piso era la recepción y sala de espera. Habíamos elegido colores cálidos, beige suave en las paredes, muebles de madera clara y plantas que Camila cuidaba religiosamente. Era importante que las personas que llegaran sintieran calma, no la tensión de un bufete de abogados tradicional. El segundo piso albergaba las oficinas de trabajo. Mi despacho tenía vista al parque central de la ciudad. Desde mi ventana podía ver niños jugando, parejas caminando, vida normal fluyendo. Me recordaba por qué hacíamos esto, para que las personas pudieran volver a esa normalidad después de que sus vidas fueran destrozadas por acusaciones falsas. Leo había establecido su oficina de tecnología forense en el tercer piso. Era su reino. Computadoras de última generación, servidores, equipos de análisis digital que yo apenas entendía, pero que él manejaba como un virtuoso. Cada archivo borrado deja una huella, me explicaba con entusiasmo. Cada manipulación digital tiene una firma. Solo hay que saber dónde buscar. Camila había aceptado ser nuestra directora médica a tiempo parcial. Mantenía su trabajo en el hospital, pero dedicaba las tardes a Veritas. Su función era evaluar casos donde las pruebas médicas habían sido cuestionadas o manipuladas. Muchas veces
meses, nos explicó durante una de nuestras primeras reuniones. Los dictámenes médicos se usan para construir narrativas falsas. Un moretón puede interpretarse de 1000 maneras diferentes, según quien tenga el poder de contar la historia. Nuestro primer caso llegó una semana después de la inauguración oficial. Se llamaba Marcus Chen, un estudiante de ingeniería de 19 años, acusado de agresión sexual en su universidad. Su historia tenía ecos familiares que me erizaron la piel. Marcus llegó acompañado de su madre, una mujer menuda con ojos hinchados de tanto llorar. Él apenas podía mantener contacto visual, como si la vergüenza hubiera creado una barrera invisible entre él y el mundo. Nadie nos cree, fueron las primeras palabras de la señora Chen. Su padre y yo vinimos de China hace 20 años. Trabajamos día y noche para que Marcus pudiera estudiar, y ahora se quebró. Marcus puso una mano en su hombro, pero él mismo temblaba. Me senté frente a ellos en nuestra sala de conferencias. La mesa redonda había sido otra insistencia mía. Nada de escritorios imponentes que crearan jerarquías. Aquí todos éramos iguales. Cuénteme qué pasó, dije con voz suave. Marcus tomó aire profundamente. Había una fiesta en el dormitorio. Yo apenas bebo, pero esa noche había una chica, Sara. Habíamos estado hablando en algunas clases. Pensé que le gustaba. Hizo una pausa, limpiándose las manos sudorosas en los jeans. Estuvimos conversando en la fiesta. Ella parecía interesada. Me pidió que la acompañara a su habitación porque se sentía mareada. Yo pensé que quería estar conmigo. Su voz se volvió casi un susurro. Pero cuando llegamos a su cuarto, ella se acostó en la cama y se quedó dormida inmediatamente. Yo me senté en la silla, esperando a que se sintiera mejor. Me quedé dormido ahí. Y entonces, desperté cuando su compañera de cuarto llegó a las 6 de la mañana. Sara estaba confundida. No recordaba nada. Su amiga empezó a gritar que yo la había violado. Pero yo nunca la toqué. Ni siquiera nos besamos. La señora Chen sollozó. La universidad lo suspendió inmediatamente. Dicen que las cámaras del pasillo muestran que él entró al cuarto con ella, pero no que salió. Dicen que eso es evidencia. Leo se inclinó hacia adelante. ¿Las cámaras mostraron algo más? Marcus negó con la cabeza. Ese es el problema. Dicen que la cámara del interior del pasillo falló durante la noche. Solo tienen la grabación de nosotros entrando. Mis alarmas internas se activaron. Era demasiado conveniente. Una falla técnica justamente en el momento crucial. ¿Había otras personas en la fiesta que los vieron juntos? Preguntó Camila. Sí, muchas. Pero nadie quiere declarar a mi favor. Todos tienen miedo de que los acusen de proteger a un violador. Era la misma dinámica que había vivido. El miedo colectivo, la presión social, la facilidad con que una mentira se convertía en verdad cuando tenía el peso de la multitud. Marcus, dije mirándolo directamente a los ojos. Necesito que me diga la verdad absoluta. ¿Usted tocó a Sara esa noche? No, respondió sin vacilar. Juro por la vida de mi madre que no. La señora Chen me miró con ojos suplicantes. Señorita Reed, por favor, usted sabe lo que es ser acusado falsamente. Marcus es buen chico. Estudia, trabaja, ayuda en casa. Nunca haría algo así. Asentí. Vamos a investigar, pero necesito que entiendan algo. Este proceso puede ser largo y doloroso. Van a intentar desacreditarnos. Van a decir que defendemos violadores. ¿Están preparados para eso? Marcus enderezó los hombros por primera vez desde que había entrado. Estoy preparado para luchar por mi verdad. Esa tarde, Leo y yo fuimos al campus universitario. Era un lugar hermoso, con edificios de ladrillo rojo y jardines bien cuidados. Estudiantes caminaban en grupos, cargando libros, riendo. La normalidad que Marcus había perdido. Nuestro primer objetivo era el sistema de cámaras de seguridad. El jefe de seguridad, un hombre mayor llamado Peterson, nos recibió con evidente incomodidad. Ya entregamos todo lo que teníamos a las autoridades, dijo secamente. Entendemos, respondió Leo con su sonrisa más diplomática. Solo queremos revisar los metadatos del sistema, verificar que no hubo fallas técnicas que pudieran haber afectado la calidad de las grabaciones. Peterson frunció el ceño. ¿Son ustedes técnicos? Soy especialista en sistemas digitales, dijo Leo mostrando sus credenciales. Trabajo con casos donde la evidencia digital ha sido comprometida. Después de una hora de negociaciones y algunas llamadas telefónicas, Peterson nos permitió acceder al sistema. Leo se sentó frente a la consola principal y comenzó a teclear con rapidez. Interesante, murmuró después de varios minutos. ¿Qué encontraste? La cámara del pasillo no falló. Fue desactivada manualmente desde esta consola a las 11:47 p.m. y reactivada a las 5:23 a.m. Peterson se acercó rápidamente. Eso es imposible. El informe dice que fue una falla técnica. Leo giró la pantalla hacia nosotros. Aquí está el registro del sistema. Usuario, Admin Security, IP del acceso, local. ¿Quién tiene acceso administrativo además de usted? Le pregunté a Peterson. Su rostro se puso pálido. Solo yo y mi asistente de turno nocturno. ¿Quién estaba de turno esa noche? Peterson consultó un registro en papel. Brad Williams. Pero él nunca. Él llevaría 3 años trabajando aquí. Es un buen chico. Leo y yo intercambiamos miradas. Necesitamos hablar con Brad Williams. La búsqueda de Brad nos llevó a una pequeña casa cerca del campus. Era un joven de unos 22 años, delgado, con tatuajes en los brazos y una expresión nerviosa que se intensificó cuando nos presentamos. No
sé de qué están hablando, dijo de inmediato. Yo no hice nada. Brad, dije con voz calmada. No lo estamos acusando de nada. Solo queremos entender qué pasó esa noche con las cámaras. Las cámaras fallaron. Pasa a veces. Leo mostró su tablet con los registros del sistema. Los metadatos muestran que fueron desactivadas manualmente desde la consola de seguridad. ¿Puede explicar eso? Brad se puso visiblemente más nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. A veces tengo que reiniciar el sistema cuando hay fallas. Pero según los registros, no hubo intentos de reinicio. Solo desactivación y reactivación. El silencio se extendió entre nosotros. Brad miró hacia la casa, como si estuviera calculando si podía escapar. Brad, dije suavemente, alguien le pagó para apagar esas cámaras, ¿verdad? Se derrumbó. Literalmente se sentó en los escalones de su casa y puso la cabeza entre las manos. No sabía qué iba a hacer para algo tan serio. Susurró. Solo me dijeron que necesitaban privacidad para una broma. ¿Quién le dijo eso? Un grupo de estudiantes. Me ofrecieron $500 por apagar las cámaras del segundo piso durante unas horas. Dijeron que querían hacer una broma a un amigo sin que los vieran las cámaras. Leo se inclinó hacia adelante. ¿Puede darnos nombres? Era Sara y sus amigas. Dijeron que querían asustar a un chico que las había estado molestando. Mi sangre se heló. ¿Sarah Jenkins, la supuesta víctima? Brad asintió miserablemente. Pero cuando me enteré de lo que había pasado, del caso de violación, yo pensé que era coincidencia. Nunca imaginé que... ¿Tiene alguna prueba de que Sarah y sus amigas le pagaron? Tengo los mensajes de texto donde coordinamos todo. Y me pagaron con transferencia bancaria. Esa noche, de vuelta en la oficina, Leo y yo trabajamos hasta tarde analizando la evidencia. Los mensajes de texto eran claros. Sarah había orquestado la desactivación de las cámaras. Los registros bancarios mostraban la transferencia de dinero. Es un plan elaborado, dijo Leo mientras organizaba los archivos. Ella sabía exactamente qué estaba haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué destruir la vida de Marcus? Camila, que se había quedado tarde para ayudarnos, levantó la vista de los expedientes médicos que estaba revisando. Tal vez no era sobre Marcus específicamente. Tal vez era sobre el poder. ¿Qué quieres decir? He visto casos similares en el hospital. Personas que inventan síntomas, que crean dramas médicos. No siempre es por atención. A veces es por el poder de controlar una narrativa, de ser el centro de simpatía y apoyo. Leo asintió. Y en el clima actual, una acusación de agresión sexual es casi imposible de refutar. La presión social para creer a las víctimas significa que nadie cuestiona la historia. Es perverso, murmuré. Usar un tema tan serio, tan real, para manipular. Por eso nuestro trabajo es tan importante, dijo Camila. Las víctimas reales de agresión sexual merecen ser creídas y protegidas, pero las falsas acusaciones dañan tanto a los inocentes acusados como a las víctimas reales. Al día siguiente confrontamos a Sarah Jenkins. Habíamos coordinado con el abogado de Marcus y las autoridades universitarias. No queríamos que pudiera alegar que la estábamos acosando o intimidando. Sarah era una chica rubia, de apariencia frágil, con ojos grandes que parecían perpetuamente al borde de las lágrimas. Cuando entramos a la sala de conferencias de la universidad, ya estaba sentada junto a su consejera y un abogado que sus padres habían contratado. Sarah, comenzó el abogado de Marcus, queremos darle la oportunidad de revisar su testimonio a la luz de nueva evidencia. No tengo nada que revisar, respondió con voz temblorosa. Dije la verdad. Leo abrió su laptop y proyectó los mensajes de texto en la pantalla. Sarah los leyó y su rostro se puso pálido. ¿Puede explicar estos mensajes donde coordina el pago de $500 para desactivar las cámaras de seguridad la noche del supuesto incidente? Eso no es lo que parece. ¿Entonces qué es?, preguntó firmemente. Sarah miró a su abogado, quien parecía tan sorprendido como el resto de nosotros habíamos estado inicialmente. Era una broma, susurró finalmente. Solo queríamos hacer una broma. ¿Una broma que resultó en que un joven inocente fuera acusado de violación? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero esta vez parecían reales. No era supposed to go this far. Yo estaba enojada con Marcus porque me rechazó cuando le pedí salir unas semanas antes. Quería asustarlo, hacerle pasar un mal rato. ¿Y cómo planeaba hacer eso? Iba a decir que él había intentado besarme sin permiso. Nada serio. Pero cuando desperté y vi a todas mis amigas alrededor, y ellas empezaron a hablar de violación, se salió de control. ¿Por qué no detuvo la mentira? Porque entonces tendría que admitir que había mentido desde el principio. Y después de unos días, ya era demasiado tarde. Toda la universidad estaba hablando del caso. Mis padres habían contratado abogados. No podía retractarme. El silencio en la sala era ensordecedor. Sarah siguió llorando, pero ya no tenía la simpatía de nadie. Su abogado se aclaró la garganta. Mi clienta está dispuesta a retractarse públicamente y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. 2 semanas después, Marcus Chen estaba
estaba de vuelta en clases. La universidad había retirado todos los cargos y había emitido una disculpa pública. Sara enfrentaba cargos por falso testimonio y había sido suspendida. El caso había atraído atención mediática significativa. Los noticieros hablaban de falsas acusaciones y justicia para los inocentes. Pero también había reacciones negativas. Grupos de activistas nos acusaban de silenciar a las víctimas y promover la cultura de violación. Es frustrante, le confesé a Leo una noche mientras revisábamos comentarios en línea sobre el caso. Hacemos justicia para Marcus, pero ahora algunas personas piensan que somos antivíctimas. Es el precio de hacer este trabajo, respondió. Siempre habrá personas que prefieren las narrativas simples a la verdad complicada. Camila entró a mi oficina con una taza de té y una expresión pensativa. He estado reflexionando sobre el caso de Marcus. Creo que necesitamos expandir nuestra misión. ¿Qué quieres decir? No solo ayudar a los falsamente acusados, sino también educar sobre cómo distinguir entre acusaciones legítimas y falsas. Trabajar con universidades, con organizaciones de víctimas reales, para crear protocolos mejores. Leo asintió entusiasmado. Podríamos desarrollar tecnología para análisis forense de evidencia digital en tiempo real, hacer que sea más difícil manipular pruebas. Y yo podría dar charlas sobre mi experiencia, añadí. Mostrar cómo la presión social y los sesgos pueden distorsionar la justicia. Esa noche, sentados en mi apartamento con una botella de vino, Leo y yo hablamos sobre el futuro. Habíamos estado juntos oficialmente durante 3 meses, pero se sentía como si hubiera sido toda la vida. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté, de haberte involucrado en todo esto. Tu vida era más simple antes de conocerme. Leo puso su mano sobre la mía. Mi vida era más simple, pero no era real. Estaba estudiando tecnología para hacer dinero, para impresionar a personas que no me importaban. Ahora estoy usando mis habilidades para algo que importa. Pero es peligroso. El caso de Marcus nos trajo mucha atención. No toda positiva, lo sé, pero mira lo que logramos. Marcus puede volver a estudiar, a tener una vida normal. Su familia puede dormir de noche. ¿No vale la pena el riesgo? Tenía razón. Pero también sabía que nuestro próximo caso sería más difícil. Siempre lo era. La llamada llegó a las 2 a.m., un número desconocido, pero contesté porque las emergencias no respetan horarios. Señorita Reed, la voz era de una mujer mayor, temblorosa. Mi hijo necesita ayuda. Lo arrestaron hace 3 horas. Dicen que mató a alguien, pero él estaba conmigo toda la noche. Por favor, nadie nos cree. Me senté en la cama, completamente despierta. Cálmese. Dígame su nombre y qué pasó. Soy Rosa Vega. Mi hijo es David Vega. Tiene 17 años. La policía dice que mató a un compañero de escuela en una pelea, pero David estaba en casa conmigo y con mi madre. Estaba haciendo tarea. ¿Por qué lo acusaron? Porque David y este chico, Tommy Morrison, habían tenido problemas antes. Tommy lo molestaba en la escuela, lo llamaba nombres por ser latino. David se había quejado con los maestros, pero nunca hizo nada. Mi corazón se aceleró. Un adolescente latino acusado de matar a un compañero blanco. Las dimensiones raciales harían este caso explosivo. Señora Vega, ¿dónde está David ahora? En el centro de detención juvenil. No me dejan verlo hasta mañana. Señorita Reed, por favor. Usted ayudó a ese chico de la universidad. Mi David es buen chico. Hace la tarea, ayuda en casa, cuida a su abuela. Él nunca lastimaría a nadie. Voy para allá. ¿Puede darme su dirección? 1 hora después, estaba sentada en la pequeña sala de estar de la familia Vega. Era un apartamento modesto pero limpio, con fotos familiares en las paredes y el olor a café recién hecho. Rosa Vega era una mujer de unos 45 años, con canas prematuras y manos callosas de trabajo duro. Su madre, la abuela de David, estaba sentada en una mecedora, murmurando oraciones en español. Cuénteme todo desde el principio, dije. David llegó de la escuela a las 3:30, como siempre, comenzó Rosa. Comió algo, hizo la tarea en la mesa de la cocina. Yo estaba preparando la cena. Mi madre estaba viendo sus novelas en la televisión. ¿Salió en algún momento? No. Cenamos a las 6. Después ayudó a su abuela a bañarse y a acostarse. Luego estudió más y se fue a dormir a las 10. Yo trabajo en el turno de noche en el hospital, así que me fui a las 10:30. David estaba en su cuarto, durmiendo. ¿Y cuándo murió Tommy Morrison? La policía dice que entre las 11 p.m. y la medianoche, pero David estaba aquí. Su abuela puede confirmarlo. La abuela, que había estado escuchando, asintió vigorosamente. David es buen chico. Estaba aquí. No sale de noche. ¿Por qué la policía sospecha de David específicamente? Rosa suspiró profundamente. Porque encontraron el cuerpo de Tommy cerca de la escuela. Y alguien dijo que los había visto peleando ayer durante el almuerzo. Pero no fue una pelea real. Tommy empujó a David, y David solo se defendió. Un maestro los separó inmediatamente. ¿Hay cámaras en la escuela? Sí, pero la policía dice que la cámara del área donde murió Tommy no funcionaba esa noche. Otra falla conveniente de cámaras.
Mi radar se activó inmediatamente. Señora Vega, voy a ayudar a David, pero necesito que entienda que este caso va a ser difícil. Cuando hay muerte involucrada, especialmente con un menor, todo se complica. Entiendo, solo quiero que mi hijo vuelva a casa. Al día siguiente, Leo y yo fuimos al centro de detención juvenil. David Vega era un chico delgado, de piel morena y ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su cara de 17 años. Llevaba el uniforme naranja de los detenidos y tenía las manos esposadas. David, dije sentándome frente a él. Soy Nora Reed. Tu mamá me pidió que te ayudara. ¿Puedes contarme qué pasó? No pasó nada, respondió con voz ronca. Yo no maté a Tommy. Estaba en casa. Pregúntenle a mi abuela. ¿Tommy te molestaba en la escuela? David bajó la mirada. Sí, me decía mojado, me empujaba en los pasillos. Los maestros nunca hacían nada porque sus padres tienen dinero. ¿Ustedes pelearon el día antes de su muerte? No fue una pelea. Él me empujó durante el almuerzo y yo le dije que me dejara en paz. El señor García nos separó. ¿Por qué crees que la policía te acusa? Porque soy mexicano y él era blanco. Porque vivo en el lado pobre del pueblo y él vivía en las casas grandes. Porque es más fácil culparme a mí que encontrar al verdadero asesino. Sus palabras tenían una amargura que reconocí. La amargura de ser juzgado antes de que la evidencia importara. David, vamos a luchar por ti, pero necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Tú mataste a Tommy Morrison? Me miró directamente a los ojos. No, yo no soy un asesino. Esa tarde, Leo y yo fuimos a la escuela secundaria Harborview. Era un edificio moderno con canchas deportivas bien mantenidas y un estacionamiento lleno de carros nuevos. Claramente una escuela de un distrito acomodado. El director, un hombre mayor llamado Dr. Patterson, nos recibió con evidente nerviosismo. Este es un asunto muy delicado, dijo. La muerte de Tommy ha conmocionado a toda nuestra comunidad escolar. Entendemos, respondí. Solo queremos revisar la evidencia disponible para asegurarnos de que se haga justicia. Por supuesto, aunque debo decir que David Vega había tenido problemas disciplinarios antes. Leo levantó una ceja. ¿Qué tipo de problemas? Peleas menores, actitud desafiante hacia los maestros. Algunos de nuestros educadores sentían que era problemático. ¿Puede ser más específico? Patterson consultó un archivo. El mes pasado golpeó a otro estudiante durante el recreo. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, el otro estudiante había estado molestándolo, pero la violencia nunca es la respuesta. Leo y yo intercambiamos miradas. ¿El otro estudiante recibió algún castigo por molestar a David? Se le dio una advertencia verbal. ¿Y a David? Suspensión de 3 días. El patrón era claro. David era castigado por defenderse, mientras que sus agresores recibían apenas advertencias. Dr. Patterson, dije, necesitamos ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche que murió Tommy. Como le dije a la policía, la cámara del área posterior de la escuela no estaba funcionando esa noche. ¿Puede mostrarnos el sistema de cámaras? No creo que sea apropiado. Con el debido respeto, intervino Leo. Un adolescente está en prisión acusado de asesinato. Si hay evidencia que pueda exonerarlo, ¿no deberíamos revisarla? Patterson suspiró y nos condujo a la oficina de seguridad. Era mucho más sofisticada que la del campus universitario. Docenas de monitores mostrando diferentes áreas de la escuela. Leo se sentó frente a la consola principal y comenzó su análisis. Después de varios minutos, frunció el ceño. Dr. Patterson, ¿quién tiene acceso administrativo a este sistema? Yo, el subdirector y el jefe de seguridad. ¿Y esa noche? Yo estaba en casa. El subdirector también. Solo el señor Rodríguez. Nuestro guardia nocturno estaba aquí. Necesitamos hablar con el señor Rodríguez. Carlos Rodríguez era un hombre de unos 50 años. Con bigote gris y una expresión cautelosa. Cuando Leo le mostró los registros del sistema, su rostro se puso tenso. Mira, yo no sé nada de computadoras, dijo defensivamente. Si las cámaras fallaron, fallaron. Señor Rodríguez, dije con voz suave. Los registros muestran que la cámara fue desactivada manualmente a las 10:45 p.m. y reactivada a las 12:15 a.m. ¿Puede explicar eso? Rodríguez se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente suspiró. Alguien me pagó para apagarla. ¿Quién? Un grupo de chicos. Dijeron que querían hacer una broma y no querían que los vieran en las cámaras. Mi corazón se hundió. Otro caso de manipulación de evidencia. ¿Puede darnos nombres? Eran amigos de Tommy Morrison. Chicos ricos, ya sabes. Me ofrecieron $1,000. Mi esposa está enferma. Necesitamos el dinero para sus medicinas. ¿Qué tipo de broma era? Dijeron que iban a asustar a alguien. Algo sobre enseñarle una lección a un chico que había estado molestando a Tommy. Leo y yo nos miramos con comprensión creciente. ¿A David Vega? Rodríguez asintió miserablemente. Pero se suponía que solo iba a ser un susto. Nunca pensé que alguien iba a morir. Esa noche trabajamos hasta tarde reconstruyendo los eventos. Los amigos de Tommy habían planeado asustar a David. Probablemente una emboscada después de clase.
clases. Pero algo había salido mal y Tommy había terminado muerto. La pregunta es, dijo Leo mientras organizaba los archivos, ¿fue un accidente durante la broma? ¿O David realmente se defendió y Tommy murió en el proceso? Oh, añadí, los amigos de Tommy lo mataron accidentalmente y ahora están dejando que David cargue con la culpa. Camila, que había estado investigando el aspecto médico del caso, levantó la vista de los reportes del forense. Hay algo extraño en el reporte de autopsia. ¿Qué? Tommy murió de un traumatismo craneal severo, pero la herida no es consistente con un golpe de puño. Es más como si hubiera sido golpeado con un objeto contundente. ¿Qué tipo de objeto? Algo pesado y metálico. Tal vez un tubo o una barra. Leo se enderezó. ¿David tenía acceso a algo así? No según su madre. Pero los amigos de Tommy, si estaban planeando asustarlo, podrían haber traído armas improvisadas. Al día siguiente confrontamos a los amigos de Tommy Morrison. Eran 3 chicos de 17 años. Jake Sullivan, Mark Chen y Brad Torres. Todos de familias acomodadas. Todos con abogados presentes. Queremos hablar sobre la noche que murió Tommy. Comencé. Ya hablamos con la policía, respondió Jake, un chico rubio con aires de superioridad. No sabemos nada. Leo proyectó los registros de las cámaras y los mensajes de texto que habíamos recuperado del teléfono de Carlos Rodríguez. Estos mensajes muestran que ustedes le pagaron al guardia para desactivar las cámaras esa noche. ¿Para qué? Los 3 chicos se pusieron tensos. Sus abogados susurraron entre ellos. Íbamos a hacer una broma, admitió finalmente Mark. ¿Qué tipo de broma? Solo asustar a David Vega. Él había estado molestando a Tommy. Según los registros escolares, Tommy era quien molestaba a David. Eso no es cierto, protestó Brad. David siempre estaba causando problemas. ¿Qué pasó esa noche exactamente? Jake miró a sus amigos, claramente buscando apoyo. Estábamos esperando a David después de clases. Queríamos enseñarle una lección. ¿Con qué? Brad bajó la cabeza. Trajimos bates de béisbol, solo para asustarlo. ¿Pero David no apareció? No, admitió Mark. Esperamos hasta las 11, pero nunca vino. Así que decidimos irnos. ¿Y Tommy? Los 3 intercambiaron miradas nerviosas. Jake habló finalmente. Tommy dijo que iba a buscar a David en su casa. Le dijimos que era mala idea, pero él estaba muy enojado. ¿Enojado por qué? Porque David lo había empujado durante el almuerzo. Tommy sentía que había perdido respeto frente a todos. Leo se inclinó hacia adelante. ¿Tommy se llevó uno de los bates? Silencio. Finalmente, Brad asintió. Sí, se llevó el mío. Las piezas comenzaron a encajar. ¿Ustedes siguieron a Tommy? Al principio no, dijo Mark. Pero después de media hora nos preocupamos. Fuimos a buscarlo. ¿Y qué encontraron? Jake se quebró. Encontramos a Tommy en el callejón detrás de la escuela. Estaba muerto. Había sangre por todas partes. ¿Vieron a David? No había nadie más. ¿Qué hicieron entonces? Entramos en pánico, admitió Brad. Sabíamos que si encontraban los bates, pensarían que nosotros lo habíamos matado. Así que escondieron la evidencia. Tiramos los bates al río, susurró Mark. Y llamamos a la policía anónimamente para reportar el cuerpo. ¿Pero por qué no dijeron la verdad? Jake levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. Porque nuestros padres dijeron que si admitíamos que habíamos planeado atacar a David, nos acusarían de conspiración. Era mejor dejar que pensaran que David había matado a Tommy en defensa propia. La sala se quedó en silencio. 3 familias ricas habían decidido sacrificar a un chico latino pobre para proteger a sus propios hijos. ¿Entonces ustedes creen que David mató a Tommy? Pregunté. No lo sabemos, respondió Jake. Solo sabemos que Tommy fue a buscarlo con un bate de béisbol y después Tommy estaba muerto. Esa noche, en la oficina, analizamos toda la evidencia. David había estado en casa toda la noche, con coartadas sólidas. Tommy había ido a buscarlo con un arma, claramente con intenciones violentas, pero Tommy había terminado muerto. Hay una cuarta posibilidad, dijo Camila después de revisar los reportes médicos otra vez. ¿Y si Tommy se lastimó a sí mismo accidentalmente? ¿Qué quieres decir? Mira estos reportes. Tommy tenía niveles altos de alcohol en sangre. Estaba borracho cuando murió. ¿Y si fue al apartamento de David? David no estaba o no salió, y Tommy en su frustración comenzó a golpear cosas con el bate. Leo asintió siguiendo el razonamiento. Y en su estado, podría haber perdido el equilibrio, caído, y el bate podría haber rebotado y golpearlo en la cabeza. Es una teoría, dije, pero necesitamos pruebas. La única forma de saberlo sería encontrar los bates, dijo Leo. Si podemos recuperarlos del río, podrían tener evidencia forense. Al día siguiente, Leo organizó un equipo de buzos profesionales para buscar en el río donde los chicos habían tirado los bates. Era una búsqueda complicada. El río tenía corriente fuerte y había pasado más de una semana desde el incidente. Mientras tanto, yo trabajé con el abogado de David para presentar la nueva evidencia ante el juez. Los testimonios de los 3 amigos de Tommy habían cambiado completamente la narrativa del caso. Su señoría, argumenté ante el tribunal. La evidencia muestra claramente que el señor Morrison fue a la residencia del acusado con un arma y intenciones violentas. El acusado estaba en casa con su familia durante todo el tiempo relevante. El fiscal,
un hombre mayor llamado Hendrix. No estaba convencido. La defensa está especulando. El hecho es que Tommy Morrison está muerto y David Vega tenía motivos para matarlo. ¿Qué motivos? Morrison había estado molestando al acusado. Eso es motivo suficiente para venganza. Con el debido respeto, intervino el abogado de David. Ser víctima de acoso no es motivo para asesinato. Y la evidencia muestra que mi cliente no pudo haber cometido este crimen. El juez ordenó un receso mientras consideraba la nueva evidencia. Durante ese tiempo, recibimos noticias del equipo de buzos. Encontramos 3 bates de béisbol, reportó el jefe del equipo. Están dañados por el agua, pero la sangre podría ser recuperable para análisis de ADN. Los bates fueron enviados inmediatamente al laboratorio forense. Mientras esperábamos los resultados, decidí hablar directamente con la familia Morrison. Los padres de Tommy vivían en una mansión en las afueras de la ciudad. Robert Morrison era abogado corporativo. Su esposa Jennifer era doctora. Claramente personas educadas y acomodadas. Señora Morrison, dije cuando me recibió en su elegante sala de estar. Lamento mucho su pérdida. Jennifer Morrison era una mujer rubia de unos 45 años. Con ojos rojos de llorar. Gracias. Aunque debo decir que estoy sorprendida de que esté aquí defendiendo al asesino de mi hijo. Entiendo su dolor, pero necesito que sepa que David Vega no mató a Tommy. ¿Cómo puede estar tan segura? Le expliqué toda la evidencia, las coartadas, los testimonios de los amigos de Tommy, la manipulación de las cámaras de seguridad. Jennifer escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. ¿Está diciendo que mi hijo fue a atacar a ese chico? Estoy diciendo que Tommy estaba enojado y tomó una decisión impulsiva. Pero la evidencia sugiere que David ni siquiera estaba presente cuando Tommy murió. Entonces, ¿quién mató a mi hijo? Señora Morrison, ¿es posible que Tommy bebiera esa noche? Jennifer suspiró profundamente. Tommy había tenido problemas con el alcohol últimamente. Encontrábamos botellas escondidas en su cuarto. Habíamos programado una intervención. ¿Él era violento cuando bebía? A veces. Rompía cosas. Gritaba. Su padre y yo estábamos muy preocupados. Las piezas se unían cada vez más. Tommy había sido un adolescente con problemas, no el ángel que sus padres querían recordar. Los resultados del laboratorio llegaron 3 días después. La sangre en los 3 bates era de Tommy Morrison. Pero más importante, el análisis de las astillas de madera mostró que el bate que causó la herida mortal tenía marcas de impacto consistentes con haber golpeado concreto repetidamente antes del golpe final. Tommy estaba golpeando la pared o el suelo con frustración, explicó el experto forense durante su testimonio. El bate se astilló y debilitó. Cuando el golpe final ocurrió, el mango se rompió y la parte pesada del bate rebotó hacia su cabeza. ¿Está diciendo que fue un accidente? Estoy diciendo que la evidencia es consistente con una muerte accidental durante un episodio de destrucción de propiedad. El fiscal intentó argumentar que David podría haber manipulado la escena, pero no tenía evidencia para respaldar esa teoría. Las coartadas de David eran sólidas, y no había rastros forenses que lo conectaran con la escena del crimen. Una semana después, el juez desestimó todos los cargos contra David Vega. El adolescente salió del centro de detención después de 3 semanas de encarcelamiento por un crimen que nunca cometió. La reunión con la familia Vega esa noche fue emocional. Rosa lloró de alivio mientras abrazaba a su hijo. La abuela murmuró oraciones de agradecimiento. David mismo parecía aturdido, como si no pudiera creer que su pesadilla hubiera terminado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó David. Ahora puedes volver a la escuela, terminar tus estudios, vivir tu vida, le dije. ¿Y los otros chicos? Jake, Mark y Brad enfrentarán cargos por obstrucción de la justicia y manipulación de evidencia, pero probablemente recibirán sentencias leves porque cooperaron finalmente. David asintió, pero pude ver que algo lo molestaba. Señorita Reed, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted cree que si yo hubiera sido blanco y rico como ellos, la policía habría investigado más antes de arrestarme? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Era la misma pregunta que yo me había hecho sobre mi propio caso. Si no hubiera tenido dinero para contratar buenos abogados, si no hubiera tenido la suerte de conocer a Camila y Leo, ¿habría terminado en prisión por un crimen que no cometí? Honestamente, David, creo que tu raza y clase social influyeron en cómo te trataron, y eso no está bien. Es exactamente por eso que hacemos este trabajo. 3 meses después del caso de David, Veritas había crecido significativamente. Teníamos un equipo de 5 abogados, 3 investigadores privados, y Leo había contratado a 2 especialistas en tecnología forense adicionales. Camila había reducido sus horas en el hospital para dedicar más tiempo a la fundación. Habíamos manejado 12 casos desde nuestra apertura. 8 habían resultado en exoneraciones completas. 3 estaban aún en proceso, y 1 había sido cerrado cuando descubrimos que el acusado era realmente culpable. Ese último caso había sido particularmente difícil. Un hombre de 35 años acusado de fraude financiero había venido a nosotros insistiendo en su inocencia. Después de 2 semanas de investigación, Leo había descubierto evidencia irrefutable de que el hombre había robado más de $100,000 de cuentas de jubilación de ancianos. Fue un recordatorio importante, le había dicho a nuestro equipo después. No todos los que vienen a nosotros son inocentes. Nuestro trabajo no es defender ciegamente a nuestros clientes,
sino encontrar la verdad. La fundación también había comenzado un programa de educación. Yo daba charlas en universidades sobre sesgos cognitivos y presión social en casos criminales. Leo desarrolló seminarios sobre evidencia digital para estudiantes de derecho. Camila trabajaba con organizaciones médicas para mejorar los protocolos de recolección de evidencia forense. Pero el éxito también trajo desafíos. Recibíamos amenazas regulares de personas que pensaban que estábamos protegiendo criminales o silenciando víctimas. La oficina había sido vandalizada 2 veces. Leo había contratado seguridad privada después de que alguien intentara hackear nuestros sistemas. A veces me pregunto si vale la pena. Le confesé a Leo una noche después de recibir un email particularmente venenoso de alguien que nos acusaba de destruir vidas de víctimas reales. ¿Te refieres al trabajo o a nosotros?, preguntó Leo con una sonrisa triste. El trabajo. Nosotros siempre valen la pena. Leo me tomó de la mano. Nora, ¿recuerdas lo que me dijiste la primera vez que nos conocimos? Que algunas batallas valen la pena pelear sin importar el costo personal. ¿Realmente dije eso? No con esas palabras exactas. Pero cada día, con cada caso que tomamos, lo estás diciendo. Tenía razón. Cada persona exonerada, cada vida restaurada, cada injusticia corregida justificaba las amenazas y los ataques. Nuestro siguiente caso grande llegó de una fuente inesperada. Mi antigua universidad. El Dr. Patterson, el mismo director que había supervisado mi caso original, nos contactó personalmente. Señorita Reed, dijo durante nuestra reunión en su oficina, tenemos una situación que requiere su experiencia particular. ¿De qué se trata? Una de nuestras estudiantes más prometedoras ha sido acusada de plagiar su tesis doctoral. Si la acusación se sostiene, perdería su título, su carrera académica, todo por lo que ha trabajado durante 8 años. ¿Y usted cree que la acusación es falsa? Honestamente no lo sé, pero las circunstancias son sospechosas. La acusación vino de otro estudiante que compite por la misma beca postdoctoral, y la evidencia presentada ha sido cuestionada por varios profesores. El caso era intrigante por varias razones. Primero, era mi alma mater pidiendo ayuda después de haberme abandonado años atrás. Segundo, el plagio académico era un territorio nuevo para nosotros. Y tercero, la acusada era una mujer latina de primera generación en su familia en ir a la universidad. Similar a David Vega en términos de vulnerabilidad social. ¿Cómo se llama la estudiante?, pregunté. Sofía Mendoza. Está terminando su doctorado en neurociencia. Su investigación sobre tratamientos para Alzheimer es revolucionaria, según nuestros profesores. ¿Y quién la acusa? Richard Sterling, también estudiante doctoral de una familia académica prominente. Su padre es profesor en Harvard. Su abuelo fue rector de Yale. Otra vez la dinámica de clase y privilegio. Era como si el universo siguiera presentándome las mismas injusticias en diferentes formas. Dr. Patterson, aceptaremos el caso, pero necesito algo de usted. ¿Qué? Una disculpa pública por cómo manejaron mi situación hace años. Patterson se puso incómodo. Señorita Reed, entiendo su resentimiento, pero eso fue bajo administración anterior. Usted estaba aquí. Usted era subdirector cuando me abandonaron. Si quieren mi ayuda ahora, necesito que reconozcan oficialmente que cometieron errores entonces. Patterson suspiró. De acuerdo, pero después de que resolvamos el caso de Sofía. Antes. Público. Esta semana. Está bien. 2 días después, la Universidad de Harborview emitió un comunicado oficial reconociendo que habían manejado inadecuadamente mi caso años atrás y pidiendo disculpas por no haber brindado el apoyo adecuado durante un momento difícil. No era perfecto, pero era un reconocimiento público de su error. Conocí a Sofía Mendoza en el café del campus, donde una vez Lila había intentado manipularme para que le prestara mi auto. Era irónico estar de vuelta en el mismo lugar, pero esta vez como la persona con poder para ayudar en lugar de la víctima indefensa. Sofía era una mujer pequeña de unos 28 años, con cabello negro largo y ojos oscuros que brillaban con inteligencia, pero también veía miedo allí, el mismo miedo que había sentido cuando mi mundo se desmoronó. Señorita Reed, dijo cuando me senté, no sé cómo agradecerle por tomar mi caso. Llámame Nora, y todavía no he decidido si puedo ayudarte. Necesito entender exactamente qué está pasando. Sofía respiró profundamente. Estoy terminando mi tesis sobre nuevos tratamientos para Alzheimer usando nanotecnología. Es trabajo original, basado en 5 años de investigación en laboratorio. Entonces Richard Sterling, otro estudiante doctoral, presentó una acusación formal alegando que plagié secciones de su investigación previa. ¿Y plagiaste? No, su respuesta fue inmediata y enfática. Mi trabajo está completamente documentado. Tengo notas de laboratorio, borradores con fechas, todo. ¿Qué evidencia presentó Sterling? Esa es la parte extraña. Él dice que en 2019 escribió un paper no publicado con ideas similares a las mías, pero nunca había mencionado ese trabajo antes y no puede producir el documento original.
¿Solo copias? Exactamente. Y las copias tienen metadatos extraños. Leo los revisó y dice que fueron creadas retroactivamente. Interesante. Sterling estaba jugando con evidencia digital, pero no era tan hábil como Lila había sido. ¿Por qué crees que Sterling te está acusando? Ambos estamos compitiendo por la beca Hartwell. Es la beca postdoctoral más prestigiosa en neurociencia. Quien la gane tendrá garantizada una carrera académica brillante. ¿Y sin ella? Sin ella. Probablemente tendré que dejar la academia. Vengo de una familia de trabajadores agrícolas. No tengo las conexiones o el dinero para sobrevivir años más buscando otras oportunidades. La historia me sonaba dolorosamente familiar. Una persona talentosa pero sin privilegios siendo atacada por alguien que tenía todo el poder estructural de su lado. Sofía, ¿hay algo más que deberías saber? ¿Cualquier cosa que Sterling pueda usar en tu contra? Bueno, dudó. Richard y yo salimos brevemente hace 2 años. Terminó mal. Él quería que colaboráramos en investigación, pero yo sentía que estaba intentando apropiarse de mi trabajo. ¿Terminaste la relación? Sí, y él no lo tomó bien. Dijo que nadie me tomaría en serio en academia sin él, que yo era solo otra diversidad admission. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Un hombre privilegiado despechado atacando a una mujer que había rechazado su control. Era un patrón que había visto demasiadas veces. Esa tarde, Leo y yo nos reunimos con Sofía en el laboratorio donde ella había desarrollado su investigación. Era un espacio moderno lleno de equipos sofisticados que yo no entendía, pero Leo parecía fascinado. Explícanos tu investigación, pidió Leo. Estoy desarrollando nanopartículas que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y entregar medicamentos directamente a las células cerebrales afectadas por Alzheimer, explicó Sofía con evidente pasión. El problema con los tratamientos actuales es que la mayoría de los medicamentos no pueden llegar al cerebro en concentraciones efectivas. ¿Y tu solución? Nanopartículas diseñadas específicamente que se adhieren a las proteínas tau y beta-amiloide que caracterizan el Alzheimer. Es como tener pequeños robots que buscan y destruyen las proteínas dañinas. Leo silbó. Eso suena revolucionario. Lo es. Los resultados preliminares en ratones han sido extraordinarios. Podríamos estar hablando de un tratamiento que no solo detiene el progreso del Alzheimer, sino que lo revierte. Entendí por qué Sterling quería reclamar este trabajo. Si Sofía tenía razón, su investigación podría valer millones en patentes y reconocimiento académico. ¿Puedes mostrarnos tus notas de laboratorio originales? Preguntó Leo. Sofía nos llevó a su escritorio y abrió varios cuadernos gruesos llenos de notas manuscritas, gráficos y diagramas. Todo estaba fechado meticulosamente y firmado por su supervisor de laboratorio. Aquí está mi primera entrada sobre nanopartículas específicas, dijo señalando una página fechada en marzo de 2020. Y aquí están los primeros experimentos exitosos. Leo fotografió las páginas relevantes. Esto es oro. Documentación contemporánea que prueba que tu trabajo comenzó años antes de que Sterling alegara haber tenido la idea. Pero Sterling dice que él tuvo la idea en 2019, protestó Sofía. Entonces necesitamos probar que está mintiendo, dije. ¿Dónde están los registros de laboratorio de Sterling de 2019? Esa es otra parte extraña, respondió Sofía. Sterling cambió de laboratorio en 2020. Dice que todo su trabajo previo se perdió durante el cambio. Conveniente, murmuró Leo. Pasamos el resto de la tarde revisando la evidencia. Todo apuntaba a que Sterling había fabricado su reclamación después de darse cuenta del valor del trabajo de Sofía. Al día siguiente confrontamos a Richard Sterling. Era un hombre alto y rubio de unos 30 años, con la confianza arrogante que viene del privilegio generacional. Cuando entramos a su oficina, apenas levantó la vista de su computadora. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con un tono que sugería que éramos una molestia. Queremos hablar sobre su acusación contra Sofía Mendoza, dije. Ah, la cazadora de becas, respondió con desdén. ¿Qué hay que hablar? Ella robó mi trabajo. ¿Puede mostrarnos el documento original que alega que ella plagió? Ya se lo entregué al Comité de Ética Académica. Me refiero al original, el que supuestamente escribió en 2019. Sterling se puso tenso. Se perdió durante mi cambio de laboratorio, pero tiene copias digitales, observó Leo. Sí, por suerte hice respaldos. ¿Puede mostrarnos esos respaldos? No veo por qué debería. Ustedes no tienen autoridad oficial aquí. Su negativa solo confirmó nuestras sospechas. Señor Sterling, dije, entendemos que usted y Sofía tuvieron una relación personal que terminó mal. Eso no es relevante. ¿No es relevante que usted amenazó su carrera académica cuando ella terminó la relación? Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto haría apropiado amenazar a alguien profesionalmente después de un rechazo romántico? Sterling se levantó abruptamente. Esta conversación ha terminado. Si quieren hablar más, pueden contactar a mi abogado. Mientras salíamos de su oficina, Leo murmuró, definitivamente está escondiendo algo. La pregunta es ¿qué exactamente?
Esa noche, Leo trabajó en analizar los metadatos de los documentos que Sterling había presentado. Sus habilidades forenses digitales habían mejorado enormemente desde nuestro primer caso. Nora me llamó alrededor de las 2 a.m. «¿Necesitas ver esto?» Me acerqué a su computadora. La pantalla mostraba una línea de tiempo detallada de la creación de archivos. ¿Qué estoy viendo? Los documentos que Sterling afirma haber escrito en 2019 fueron realmente creados el mes pasado. No solo eso, sino que fueron creados usando una versión de software que no existía en 2019. ¿Puedes probarlo en corte? Absolutamente. Los metadatos no mienten. Pero cuando presentamos esta evidencia al Comité de Ética Académica, Sterling contraatacó de una manera que no habíamos anticipado. Por supuesto que los documentos digitales son nuevos, dijo durante la audiencia. Tuve que recrearlos cuando los originales se perdieron, pero tengo testigos que pueden confirmar que desarrollé estas ideas en 2019. Presentó 3 declaraciones juradas de otros estudiantes graduados, todos de familias acomodadas, todos dispuestos a testificar que Sterling había discutido ideas sobre nanopartículas para Alzheimer en 2019. Era como revivir mi propio caso, testigos dispuestos a mentir para proteger a alguien de su misma clase social. Esto es una orquestación, le dije a Sofía después de la audiencia. Sterling ha creado una narrativa completa con testigos falsos. Pero ¿por qué lo creerían a él sobre mí? La pregunta era retórica. Sabíamos la respuesta. Sterling venía de pedigrí académico. Su familia había donado millones a la universidad. Su palabra tenía peso institucional que la de Sofía, una estudiante de primera generación, simplemente no tenía. Necesitamos encontrar evidencia de que los testigos están mintiendo. Decidí. ¿Cómo? Investigando sus propias investigaciones. Si Sterling realmente había desarrollado estas ideas en 2019, sus testigos deberían tener algún registro de haberlas discutido. Emails, notas, algo. Leo comenzó a investigar los archivos digitales de los 3 testigos. Mientras tanto, yo entrevisté a otros estudiantes del programa para buscar contradicciones en sus historias. El primer quiebre vino de una fuente inesperada. Una estudiante de primer año llamada Maya Patel se acercó a mí después de una de mis charlas sobre justicia en el campus. «Señorita Reed», dijo nerviosamente, «creo que tengo información sobre el caso de Sofía Mendoza». «¿Qué tipo de información?» Escuché a Richard Sterling y sus amigos hablando en la biblioteca. Estaban riéndose de cómo habían fabricado evidencia para hundir a la mexicana. Mi sangre hirvió. ¿Puedes testificar sobre eso? «Tengo miedo», admitió Maya. «Sterling tiene mucho poder aquí. Si me opongo a él, podría arruinar mi carrera antes de que comience». Era la misma dinámica de siempre. Los poderosos podían intimidar a los testigos potenciales. «Maya», dije gentilmente, «entiendo tu miedo, pero Sofía está a punto de perder todo por lo que ha trabajado basado en mentiras. ¿No merece que alguien diga la verdad?» Maya asintió lentamente. «¿Me protegerán si testifico?» «Haremos todo lo posible». 2 días después, Maya testificó ante el Comité de Ética Académica. Su testimonio fue devastador para Sterling, pero él respondió con una contraofensiva inmediata. «Maya Patel es conocida por inventar historias para llamar la atención», declaró. «Tiene un historial de problemas disciplinarios. Cuando investigamos, descubrimos que Sterling había presentado una queja formal contra Maya el día anterior, alegando que ella había hecho trampas en un examen. Era claramente un intento de desacreditar su testimonio. «Esto es guerra», me dijo Leo esa noche. «Sterling está jugando sucio. Entonces jugaremos más inteligentemente», respondí. La estrategia vino de una fuente inesperada, Camila. Durante una de nuestras reuniones de estrategia, ella hizo una observación que cambió todo el caso. ¿Han considerado que tal vez Sterling no inventó todo esto solo? ¿Qué quieres decir? Un plan tan elaborado, con testigos coordinados y documentación falsa, eso requiere recursos significativos. ¿Y si alguien más está detrás de esto? Leo y yo nos miramos. ¿Estás pensando en su familia? ¿O en alguien con interés en que Sofía no gane la beca Hartwell? Comenzamos a investigar quién más estaba compitiendo por la beca. Había 5 candidatos en total, incluyendo Sofía y Sterling. Uno de los otros candidatos inmediatamente llamó nuestra atención. James Morrison III, nieto de un magnate farmacéutico. ¿Morrison?, pregunté. ¿Como en Morrison Pharmaceuticals? El mismo, confirmó Leo después de investigar. Una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. ¿Y adivina en qué están trabajando actualmente? ¿Tratamientos para Alzheimer? Exactamente. Han invertido cientos de millones en su propio programa de investigación. Si Sofía tiene éxito, podría hacer obsoleto todo su trabajo. Las piezas comenzaron a encajar. Morrison Pharmaceuticals tenía motivos financieros enormes para detener la investigación de Sofía. Y James Morrison III estaba perfectamente posicionado para orquestar un plan para desacreditarla. ¿Pero cómo probamos la conexión?, preguntó Leo. Investigando las finanzas, dije. Si Morrison está pagando a Sterling y a los testigos,
testigos. Debe haber un rastro de dinero. Lo que encontramos fue más sutil que pagos directos. Sterling había recibido una beca de investigación privada de una fundación que resultó ser una subsidiaria de Morrison Pharmaceuticals. Los 3 testigos habían recibido premios académicos de la misma fundación. Es soborno con pasos extra, observó Leo. Técnicamente legal, pero éticamente corrupto. Presentamos toda esta evidencia al Comité de Ética Académica en una sesión dramática que atrajo atención nacional. La idea de que una corporación farmacéutica estaba manipulando la investigación académica para proteger sus ganancias fue un escándalo que trascendió el mundo académico. Sterling se derrumbó bajo la presión y finalmente admitió que había fabricado su reclamación a cambio de apoyo financiero para su carrera. Los 3 testigos retiraron sus declaraciones. James Morrison III fue expulsado de la universidad y Morrison Pharmaceuticals enfrentó investigaciones federales. Sofía Mendoza fue completamente exonerada y ganó la beca Hartwell. Su investigación continuó y eventualmente condujo a tratamientos revolucionarios para Alzheimer que han ayudado a millones de personas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Sofía durante la celebración después de que el comité anunciara su exoneración. ¿Qué? Que si Sterling hubiera puesto la mitad del esfuerzo que puso en tratar de destruirme en realmente hacer investigación, probablemente habría desarrollado algo importante por sí mismo. Tenía razón. La cantidad de energía y recursos que se habían gastado en tratar de robar y desacreditar el trabajo de otros podría haber producido investigación legítima. El caso de Sofía marcó un punto de inflexión para Veritas. Los medios comenzaron a llamarnos los campeones de los falsamente acusados y los defensores de los sin voz. Recibíamos consultas de todo el país, e incluso algunas internacionales, pero el éxito también trajo presión para expandirnos más rápido de lo que podíamos manejar responsablemente. Empresas de capital de riesgo ofrecían financiamiento para convertir Veritas en una firma nacional. Universidades querían que abriéramos oficinas en sus campus. ¿Qué opinas?, le pregunté a Leo una noche mientras revisábamos propuestas de expansión. ¿Deberíamos hacerlo más grande? Leo me miró con esa expresión pensativa que había aprendido a amar. Depende de lo que queramos ser. ¿Queremos ser una empresa que maneja muchos casos de manera eficiente? ¿O queremos seguir siendo una familia pequeña que puede dar atención personal a cada injusticia? ¿No podemos hacer ambas? Tal vez, pero hay un riesgo. Cuando las organizaciones crecen demasiado rápido, pierden su alma. Se vuelven sobre procesos en lugar de personas. Camila, que había estado escuchando desde su escritorio, se unió a la conversación. ¿Y si hacemos algo diferente? En lugar de expandir Veritas, ¿por qué no enseñamos a otros a hacer lo que hacemos? ¿Como franquicias? No exactamente, más como una red. Entrenamos grupos en otras ciudades, compartimos nuestros métodos, pero cada oficina mantiene su independencia local. La idea era intrigante. Podríamos amplificar nuestro impacto sin perder nuestros valores fundamentales. Me gusta, dije finalmente, pero empecemos pequeño. Tal vez una oficina piloto. ¿Dónde? Detroit, sugirió Leo. Una ciudad que ha visto mucha injusticia sistémica. Si nuestros métodos funcionan allí, funcionarán en cualquier lugar. 2 meses después, abrimos Veritas Detroit bajo la dirección de Marcus Chen, el mismo estudiante que habíamos defendido en nuestro primer caso. Había decidido estudiar Derecho después de su experiencia, inspirado por ver cómo el sistema podía funcionar cuando las personas correctas luchaban por la justicia. Es poético, comentó Leo cuando Marcus nos llamó para reportar su primer caso exitoso. De víctima a defensor. Es el círculo de justicia, respondí. Las personas que han experimentado injusticia son a menudo las mejores en reconocerla y combatirla. Mientras Veritas crecía, mi relación con Leo también evolucionaba. Habíamos estado juntos durante 2 años, y aunque ninguno de nosotros había hablado explícitamente sobre matrimonio, era claro que estábamos construyendo una vida juntos. La conversación llegó de manera inesperada durante un fin de semana que pasamos en una cabaña en las montañas. Era nuestro primer descanso real en meses, y estábamos sentados junto a una chimenea, simplemente disfrutando del silencio. Nora, dijo Leo de repente, ¿has pensado alguna vez en tener hijos? La pregunta me sorprendió. A veces. ¿Por qué? Porque he estado pensando mucho sobre el futuro últimamente, sobre lo que quiero que sea mi vida. Y quiero que sea contigo. Todo. El trabajo, la familia, los desafíos, las victorias. Quiero construir algo permanente juntos. Sentí un calor extenderse por mi pecho. ¿Me estás proponiendo matrimonio de manera muy indirecta? Leo se rió. Creo que sí. Aunque no tengo anillo. No necesito un anillo para decir sí. Nos besamos mientras la nieve caía suavemente afuera. Era el tipo de momento que había pensado que nunca tendría cuando estaba ciega y rota en un hospital, acusada de crímenes que no había cometido. La boda fue pequeña e íntima. Solo familia cercana y los miembros del equipo de Veritas. Camila fue mi dama de honor. Marcus Chen voló desde Detroit
Detroit para ser uno de los padrinos de Leo. Incluso Sofía Mendoza vino, ahora una investigadora prominente cuyo trabajo estaba salvando vidas. El lugar fue simbólico, el mismo jardín detrás del edificio de la universidad, donde Leo me había propuesto matrimonio años atrás, donde había dado mi primer discurso sobre justicia y renacimiento. Durante la ceremonia, el oficiante pidió que escribiéramos nuestros propios votos. Leo habló sobre encontrar propósito a través del amor y sobre construir un futuro basado en justicia y compasión. Cuando llegó mi turno, miré a la pequeña congregación de personas que habían estado conmigo durante mi journey desde la oscuridad hacia la luz. Leo, comencé, me enseñaste que la verdad puede sobrevivir a cualquier mentira, que la justicia puede prevalecer sobre la manipulación, y que el amor real significa luchar junto a alguien, no solo en los momentos felices, sino especialmente en los oscuros. Hice una pausa, sintiendo el peso del momento. Prometo continuar luchando por la justicia a tu lado. Prometo nunca dejar que el poder corrompa nuestros valores o que el éxito nos haga olvidar por qué empezamos. Y prometo amarte con la misma intensidad que puse en limpiar mi nombre y recuperar mi vida. No había ojo seco en el jardín cuando terminé. Nuestra luna de miel fue en Japón, un país que habíamos elegido porque ninguno de nosotros había estado allí antes. Queríamos descubrir algo nuevo juntos. En Kioto, visitamos templos antiguos y jardines serenos. En Tokio, nos maravillamos con la tecnología y la eficiencia. Pero el momento más significativo del viaje vino en un pequeño café en Hiroshima. Estábamos sentados junto a la ventana, mirando el Parque Memorial de la Paz, cuando una mujer mayor se acercó a nuestra mesa. «Disculpen, ¿son ustedes americanos?», preguntó en inglés con acento japonés. «Sí», respondimos. «Yo soy Akiko Tanaka. Leo su historia en internet, sobre justicia, sobre luchar contra mentiras. Me sorprendió que alguien al otro lado del mundo conociera nuestro trabajo. Mi nieta», continuó Akiko. «Ella estudia en universidad americana. Alguien la acusa de hacer trampa, pero ella no hizo nada malo. ¿Ustedes pueden ayudar?». Era extraño recibir una consulta durante nuestra luna de miel, al otro lado del mundo, pero también era una validación de que el trabajo que hacíamos realmente importaba a nivel global. «Dele nuestros datos de contacto», le dije a Kiko. «Cuando regresemos investigaremos su caso». Leo me miró con una sonrisa. «Ni siquiera en nuestra luna de miel podemos escapar de la justicia. ¿Te molesta?». «Todo lo contrario. Me encanta que incluso aquí, en el otro lado del mundo, las personas sepan que pueden contar con nosotros». El caso de la nieta de Akiko resultó ser complejo y multifacético. Yuki Tanaka era una estudiante de ingeniería en MIT, acusada de hacer trampa en un examen final por un sistema de inteligencia artificial que supuestamente detectaba patrones sospechosos en sus respuestas. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, Leo se sumergió inmediatamente en el análisis del software de detección. Lo que encontró fue perturbador. «Nora, este algoritmo tiene sesgos incorporados», me reportó después de días de análisis. «¿Qué tipo de sesgos?». «Está entrenado principalmente con datos de estudiantes blancos y masculinos. Cuando encuentra patrones de respuesta que no coinciden con esos modelos base, los marca como sospechosos». «¿Estás diciendo que el software es racista?». «No intencionalmente, pero en efecto sí. Los estudiantes asiáticos, latinos y negros tienen tasas de detección de trampa significativamente más altas, incluso cuando sus respuestas son completamente legítimas». Era un problema que iba mucho más allá del caso individual de Yuki. Universidades en todo el país estaban usando software similar para detectar trampa académica. «Esto podría afectar a miles de estudiantes», dije, «y la mayoría nunca sabrá por qué fueron marcados como tramposos». Decidimos convertir el caso de Yuki en algo más grande, un desafío legal al uso de software de detección de trampa con sesgos algorítmicos. Era territorio legal nuevo, combinando derechos civiles con tecnología de punta. El caso atrajo atención nacional. Grupos de derechos civiles se unieron como co-demandantes. Expertos en inteligencia artificial testificaron sobre los peligros de algoritmos sesgados. Estudiantes de todo el país compartieron historias similares. MIT inicialmente se resistió, pero cuando la evidencia de sesgo sistemático se volvió abrumadora, acordaron no solo exonerar a Yuki, sino también revisar completamente sus sistemas de detección de trampa. «¿Sabes lo que más me gusta de este caso?», me dijo Camila durante la celebración posterior. «¿Qué?». «Que no se trata solo de una persona. Se trata de cambiar sistemas completos para que sean más justos para todos». Tenía razón. Habíamos evolucionado desde ayudar individuos hasta cambiar políticas institucionales. El éxito del caso de los algoritmos sesgados nos llevó a nuestro mayor desafío hasta la fecha. El Departamento de Justicia nos contactó para consultar sobre un caso federal, una red de corrupción que había resultado en cientos de condenas erróneas a lo largo de una década. «Es el caso más grande en la historia de nuestro sistema judicial», nos explicó la fiscal federal Sara Martínez durante nuestra primera reunión. «Tenemos evidencia de que fiscales, jueces y policías conspiraron para fabricar evidencia en casos criminales». «¿Qué tipo de evidencia?». «Informes balísticos falsos, testimonios de testigos comprados, incluso pruebas de ADN manipuladas. Estamos hablando de cientos de personas inocentes en prisión». Leo silbó. «¿Y quieren que ayudemos a revisar todos los casos? Queremos que desarrollen un protocolo para identificar casos comprometidos
y un proceso para exonerar a las víctimas rápidamente. Era intimidante. Habíamos manejado casos individuales, pero esto requería analizar décadas de datos y evidencia. ¿Por qué nosotros?, pregunté. El gobierno tiene recursos mucho mayores. Porque tienen credibilidad, respondió Martínez. Las comunidades afectadas no confían en el gobierno para investigarse a sí mismo, pero confían en Veritas. Era cierto. Durante nuestros 5 años de operación, habíamos construido una reputación de independencia e integridad. Las personas sabían que no teníamos agenda política, solo compromiso con la verdad. ¿Cuánto tiempo tendríamos?, preguntó Leo. Es un proceso de 3 años, mínimo, y sería trabajo de tiempo completo para todo su equipo. Era la oportunidad más grande que habíamos tenido, pero también la más arriesgada. Si fracasábamos, cientos de personas inocentes permanecerían en prisión. Si teníamos éxito, podríamos transformar fundamentalmente cómo el sistema de justicia maneja la evidencia. Necesitamos tiempo para discutirlo, dije. Esa noche, Leo y yo hablamos hasta el amanecer sobre la decisión. Era más que un caso, era un compromiso que definiría los próximos años de nuestras vidas. ¿Estás lista para algo tan grande?, me preguntó Leo. No lo sé, admití. Pero ¿recuerdas lo que sentiste cuando estabas en esa celda, sabiendo que eras inocente pero que nadie te creía? Nunca estuve en una celda. No, pero me ayudaste cuando yo me sentía como si estuviera en una. Imagina eso multiplicado por cientos de personas. Leo asintió lentamente. No podemos decir que no. No, no podemos. Al día siguiente aceptamos el caso. Los siguientes 3 años fueron los más intensos y gratificantes de nuestras vidas. Desarrollamos sistemas para analizar evidencia forense, algoritmos para detectar patrones de corrupción y procesos para revisar expedientes de manera eficiente. Trabajamos con equipos de abogados voluntarios, estudiantes de derecho y expertos forenses de todo el país. Veritas se convirtió en el centro de la operación de exoneración más grande en la historia americana. Los resultados fueron asombrosos. Al final del proceso, habíamos identificado 847 condenas erróneas y exonerado a 623 personas inocentes. Algunas habían estado en prisión durante décadas por crímenes que nunca cometieron. Una de las exoneraciones más emotivas fue la de un hombre llamado Robert Washington, quien había estado en el corredor de la muerte durante 15 años por un asesinato que no cometió. Cuando salió de prisión, ya tenía canas y había perdido contacto con la mayoría de su familia. No estoy enojado, nos dijo durante su primera conferencia de prensa. Estoy agradecido de estar vivo para ver justicia. Su gracia bajo circunstancias tan terribles me recordó por qué habíamos empezado este trabajo. El proyecto federal estableció a Veritas como la organización líder en reforma de justicia criminal. Recibimos invitaciones para consultar en otros países, y nuestros métodos fueron adoptados por organizaciones en todo el mundo. Pero el éxito también trajo presión personal. Leo y yo habíamos estado trabajando prácticamente 24/7 durante 3 años. Nuestra relación había sobrevivido, pero habíamos pospuesto conversaciones sobre familia e hijos. Creo que necesitamos un descanso, me dijo Leo una noche después de terminar otro día de 16 horas. ¿Un descanso del trabajo? Un descanso para recordar quiénes somos además de nuestros trabajos. Tenía razón. Habíamos estado tan enfocados en salvar a otros que habíamos descuidado salvarnos a nosotros mismos. Tomamos un sabático de 6 meses. Viajamos por Europa, visitamos a la familia y por primera vez en años tuvimos conversaciones que no tenían nada que ver con casos legales. Fue durante ese tiempo que descubrí que estaba embarazada. ¿Estás segura?, preguntó Leo cuando le dije la noticia en un café en París. 3 pruebas diferentes, todas positivas. Leo me miró con una expresión que era parte alegría, parte terror. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada y emocionada a partes iguales. ¿Qué hacemos con Veritas? Seguimos adelante, pero tal vez sea tiempo de hacer esos cambios organizacionales de los que hemos estado hablando. Cuando regresamos de nuestro sabático, reestructuramos completamente Veritas. Contratamos un director ejecutivo para manejar las operaciones diarias mientras Leo y yo nos enfocábamos en la estrategia y los casos más complejos. También establecimos una estructura más sostenible que nos permitiera tener vida personal además del trabajo. Habíamos aprendido que salvar el mundo era importante, pero no a costa de perder nuestras propias almas. Nuestra hija, Elena, nació en una mañana soleada de primavera. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, pensé en todas las batallas que había luchado para llegar a ese momento. Hola, pequeña, le susurré. Tu mamá y papá han estado muy ocupados haciendo el mundo un poco más justo para ti. Leo se inclinó y besó su frente diminuta. Y vamos a seguir haciéndolo. Mientras escribo esto, Elena tiene 2 años y Veritas celebra su 10º aniversario. Hemos manejado más de 500 casos, exonerado a cientos de personas inocentes y cambiado políticas que han afectado a miles más. Pero más importante, hemos probado que la justicia es posible cuando las personas correctas están dispuestas a luchar por ella, que la verdad puede prevalecer sobre la mentira, que los sin poder pueden vencer a los poderosos y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Mi historia comenzó con traición y falsa acusación, continuó con ceguera literal y metafórica, pero terminó, o más bien, continúa, con visión clara, amor verdadero y el conocimiento de
de que cada injusticia corregida hace que el mundo sea un poco más brillante. A veces las personas me preguntan si me arrepiento de haber pasado por todo lo que pasé. Es una pregunta extraña porque sin esas experiencias terribles, nunca habría encontrado mi propósito verdadero. Sin Lila e Ethan traicionándome, nunca habría aprendido a ver a través de las máscaras que las personas usan. Sin ser falsamente acusada, nunca habría entendido la vulnerabilidad de los inocentes en el sistema de justicia. Sin conocer la ceguera, nunca habría valorado verdaderamente la claridad. Y sin todo eso, nunca habría conocido a Leo, nunca habría empezado Veritas, y nunca habría podido ayudar a las centenares de personas que ahora viven libres porque alguien luchó por la verdad. Elena está jugando en el jardín mientras escribo estas últimas líneas. Leo está en su oficina, trabajando en un nuevo caso sobre inteligencia artificial y sesgo algorítmico. Camila acaba de llamar con noticias sobre una exoneración exitosa en Detroit. La vida continúa, la justicia continúa, y aunque el mundo todavía está lleno de mentiras y manipulación, también está lleno de personas buenas dispuestas a luchar contra la oscuridad. Mi nombre es Nora Reed, y esta ha sido mi historia de caída y redención, de ceguera y visión, de traición y amor verdadero. Pero más que eso, es una historia sobre la importancia de nunca rendirse, nunca dejar de luchar por la verdad, y nunca perder la fe en que la justicia es posible. Porque al final, no importa cuán poderosas sean las fuerzas contra nosotros, la verdad tiene su propia fuerza. Y cuando las personas buenas se unen para defenderla, la verdad siempre encuentra una manera de brillar a través de la oscuridad. El sol está poniéndose sobre nuestro jardín, pintando el cielo de oro y rosa. Elena ríe mientras persigue mariposas. Leo está silbando una canción que no reconozco. Es un momento perfecto en una vida que una vez pareció completamente rota. Y mañana comenzaremos de nuevo la lucha por la justicia, sabiendo que cada victoria, sin importar cuán pequeña, hace que el mundo sea un poco mejor para nuestra hija y para todos los niños que vendrán después de ella. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y todavía se está escribiendo.